Buenas noches en este martes en el que el gozo de sacarle unas perrillas a los bancos a cuenta de los gastos jurídicos documentados ha caído en un pozo que podría ser el de la vergüenza de unas señorías a las que ha podido más el dinero que la fuerza de las gentes hipotecadas para comprarse una vivienda. Les explico, por si todavía en su casa no sabe, que el Tribunal Supremo ha acordado este martes que sea el cliente quien abone el impuesto de actos jurídicos documentados, que está vinculado a la firma de una hipoteca. Con esta decisión se da un paso atrás en la reciente doctrina que fue dictada hace 3 semanas, en la que se imponía a la banca el pago de este gravamen. 2 días han necesitado los magistrados para ser convencidos o para emitir un pronunciamiento que nos ha dejado a todos más desconfiados que un conejo en una alfombra roja y que nos hace pensar que el dinero sigue siendo un poderoso caballero contra el que nadie puede. A lo largo de los últimos días se han hecho cuentas de cuánto podría costarles a los bancos esta sentencia, cuánto repercutiría sobre las comunidades autónomas, que son las que ingresan ese impuesto, que si la sentencia tendría efecto retroactiva o solo los 4 últimos años, si los bancos le reclamarían esas cantidades a la hacienda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo dejan todo como están, con unos ciudadanos haciendo de paganinis y con una sociedad en la que se reparten los papeles para que los de siempre ganen y que sean los mismos y que los garantes del sistema se esfuercen en ello. Que para eso están, que dirán algunos. ¿Ustedes se imaginan las llamadas que se han debido producir desde las grandes corporaciones bancarias al poder político y a los que ostentan el poder judicial? Ahí no habrá estado Villarejo ni ninguno de los que últimamente aparecen en grabaciones manejando vidas y haciendas ajenas. Pero seguro que más de uno ha estado haciendo ese tipo de encargos y repartiendo la hoja de ruta de lo que conviene hacer. 2 días de deliberaciones han necesitado los 28 magistrados que componen el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo para decidir por 15 votos contra 13 rechazar los recursos planteados y recuperar la doctrina anterior a esa sentencia del 18 de octubre, de modo que sea el hipotecado, el señor o señora corriente, los que asuman el pago de esa tasa. Lo que hoy hemos conocido ha sido un avance, porque las sentencias se darán a conocer en los próximos días. Con esta decisión, el alto tribunal retrocede al criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el registro de la propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa. Hay quien duda de la independencia judicial y es para hacerlo, ¿qué quieren que les diga? Y hay quien piensa que ha faltado valentía para acometer un fallo que tendría muchas consecuencias detrás. Y mientras en La Laguna, esta tarde, han formalizado su renuncia a sus áreas de gobierno las 2 concejalas socialistas que aglutinaban más competencias que un rey mago en enero. Tanto Mónica Martín como María José Castañeda han dimitido de sus cargos y seguirán en el ayuntamiento como concejalas rasas. Lo que pasa es que una de las 2, posiblemente Mónica Martín, seguirá como portavoz de su grupo y no va a notar mucho la diferencia de sueldo. José Alberto Díaz, el alcalde lagunero, tendrá que nombrar a gente suya en esas áreas y ver cómo las dota con más asesores para que ayuden a gobernar el municipio. La Laguna está dando de sí un espectáculo digno de un sainete de comienzos del siglo XX, con galanes y rufianes, con actores secundarios y con extras, en una representación teatral en la que sobresalen los protagonismos y escasea la productividad. Una ciudad como La Laguna, que el próximo día 17 va a celebrar la Noche en Blanco y no tiene nada preparado, e incluso aún les deben a los que actuaron el año pasado todas las facturas, evidenciando que más que políticos lo que necesita esa ciudad es una mano dura en las cuentas y un puño cerrado en los gastos. Lo cierto es que a 10 días de la fecha de la Noche en Blanco no hay nada preparado, ni artistas convocados, ni diseño de fiesta, ni ideas sobre la que trabajar. ¿En qué ha estado la concejala socialista que se ocupaba de estos menesteres? ¿En labores de recogida del despacho? ¿En la idea de no dejar nada planificado? Lamentable, triste y deleznable situación. ¿Tendremos estas cosas presentes a la hora de votar el año que viene? Ya verán que nos distraen antes con cualquier otra chorra. Buenas noches, señoras y señores. Después del comentario de Pepe Moreno, al que vamos a ver aproximadamente a eso de las 10:25 de la noche en Políticamente Incorrecto, entrevistando, atención, al presidente de la Zona Especial Canarias, al presidente de la SEC. Nosotros vamos a abrir líneas esta noche. Abriremos línea. Queremos saber cómo están los muchachos y muchachas de la Casa Taucho, después de que la Seguridad Social dijera que aquel acuerdo con el Ayuntamiento está en veremos.
También vamos a tener aquí a Nacho vamos a abrir línea con Roberto Celay, del Círculo de Empresarios. Vamos a tener aquí también, les digo rápidamente, a Rubén Ascanio. Queremos hablar con él después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En un instante vamos a charlar con él, les cuento más cosas. Sebastián Quintana, que es lo que le decía, director de Canarias 1500 kilómetros de costa, y queremos saber cómo está la situación ahora mismo después de que hace unas fechas el presidente del gobierno anunciara que para el año 2019 estará ya funcionando al menos la obra entregada en su totalidad del Hospital del Sur. Estará aquí el representante de la plataforma en pro del Hospital del Sur. Bien, estas son algunas de las cuestiones que tenemos preparadas para esta noche. Insisto, después a eso al borde de las 10:30, Pepe Moreno hablando con el presidente de la Zona Especial Canaria. Imágenes. Vamos a hablar de este asunto. Este documento, véanlo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazaba la recusación, lo hacía hoy, formulada por los denunciantes del caso Grúas para apartar a su presidenta, Antonio Doreste, que es de la sala que se ha de decidir en la instrucción de ese procedimiento que se imputa o no al presidente Fernando Clavijo. En un auto de 2 folios, la Sala de lo Penal, presidida en esta deliberación por César José García Otero en sustitución de Doreste, falla que la recusación ha sido presentada fuera de plazo. Los denunciantes del caso Unidos Podemos y por Tenerife, Nueva Canarias, sostenían que el presidente del TSJC tiene vínculos con Coalición Canaria y le acusaban de haber participado en un intento de mantener los privilegios del aforamiento de Fernando Clavijo, al emplazar a la Fiscalía que informase con urgencia sobre la posible imputación del presidente del Gobierno cuando estaba a punto de entrar en vigor el nuevo estatuto, que ha entrado hoy. La Sala responde a los denunciantes que tenían un plazo de 10 días para alegar todas las cuestiones que consideraran oportunas y que está fuera de plazo. Han expuesto asuntos conocidos desde hace tiempo. Y de eso queremos hablar ahora mismo con el portavoz de Unidos Podemos, que fue el que presentaba la recusación. Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, recordemos, apoyaban sus afirmaciones sobre las relaciones con Coalición Canaria que achacan a Doreste en algunos cargos desempeñados por el magistrado en el pasado, como el de consejero de Industria del Gobierno de Canarias en el año 1990. Un poco lejos se fue Unidos Podemos, pero bueno, vamos a preguntarle cómo le ha sentado este auto precisamente a quien lo presentaba. Rubén Ascanio, portavoz de Unidos Se Puede en La Laguna. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Bueno, conocían ustedes esta tarde el contenido del auto, tan solo 2 folios, en el que viene a decir que la Sala acuerda no admitir a trámite la recusación formulada por la Procuradora en nombre de usted contra el presidente de la Sala, Antonio Doreste Arma. Ustedes han dicho esta tarde que ojalá se dieran tanta celeridad en otros asuntos como en este. ¿Por qué? Sí, la verdad que yo creo que mucha gente que tiene que ver con procesos judiciales, normalmente, evidentemente, quienes denuncian, están deseando que los procesos sean lo más rápidos posibles y no suele ser así, por desgracia. Ya hemos visto declaraciones de los propios representantes de la Judicatura, de la Fiscalía, lo que están es reclamando recursos humanos, recursos materiales para poder hacer su tarea. También me viene a la memoria en el famoso caso Corredor, cuando el juez Pampara 4, en uno de sus escritos, una de las cuestiones que pedía era tener acceso a tecnología para poder escanear toda la cantidad ingente de documentación que tuvo que tratar durante ese abrupto proceso del caso Corredor. Y en esta situación lo que tenemos ahora mismo es un auto que realmente nos ha sorprendido bastante, donde básicamente lo que se hace es, el día 5 de noviembre, de forma casual, se sustituye a Antonio Doreste como presidente de este ámbito donde están tratando el caso Grúa por otro juez. Además, se dice en el escrito que todos los hechos en los que nos fundamos para recusar a Antonio Doreste son conocidos tanto por la parte recusante y además de público conocimiento, con lo que al final dan a entender que son hechos que son ciertos, o sea, que están ahí, que vinculan por mucho tiempo que haya transcurrido en algún caso, como acabas de comentar, vinculan a Antonio Doreste con lo que es Coalición Canaria. Y es un elemento que entendemos que hace, por lo menos, cuestionable la intervención
de este señor el 31 de octubre, cuando en un escrito muy contundente pide que en un plazo de 5 días la Fiscalía se pronuncie con respecto a ese informe, que es un informe que hay que recordar que es un informe no vinculante, que no, aunque sea cual sea su contenido, que todavía no se sabe, aunque parece que Coalición Canaria está muy convencida, tal vez ha sido informada por gente del antiguo gobierno del Partido Popular de algunas indicaciones sobre el sentido del mismo, pues está ahora mismo en una operación que yo denomino por lo menos la de salvar al soldado Clavijo, que están utilizando todos los recursos e incluso están llegando a un nivel de acusaciones muy graves con respecto al funcionamiento de la justicia. Nosotros evidentemente respetamos este auto del día de hoy, nos parece sorprendente, nos parece quizá que no es demasiado apropiado, incluso que se refieran a el 13 de diciembre de 2017 y los 10 días posteriores como la fecha adecuada para haber hecho esta recusación, porque en ese momento lo que se estaba estudiando realmente era que el TSJ rechazaba continuar con esas investigaciones hasta que el juzgado tuviera, digamos, ya mucho más avanzado el proceso de investigación judicial. ¿Cómo se va a hacer una recusación en ese momento cuando Antonio Doreste realmente lo único que hacía era lavarse las manos y mantener el caso en el juzgado de La Laguna? Parece que ahora sí, cuando ya está señalado con la diana del propio juzgado número 2 de La Laguna, Fernando Clavijo, ahora sí Antonio Doreste quiere intervenir. No sabemos, como decimos, si por ese vínculo tan curioso que ha mantenido en el tiempo con Coalición Canaria. Pero ustedes nos han ido un poco lejos, han ido al año 2002, al año incluso en el que gobernaba Lorenzo Larte, ¿no? Sí, cierto. Bueno, momentos posteriores, al momento en los años 90, cuando fue consejero del gobierno de Canarias, bueno, evidentemente son relaciones que lo vinculan con una organización política como Coalición Canaria, pero también hay otro elemento en el que está en el documento, que es una denuncia muy reciente de junio de 2018, donde a raíz de una serie de grabaciones vinculadas con el juez Alba, también de sobra conocida, pues nuestro representante legal, nuestro abogado, denunció al señor Antonio Doreste por lo que consideraba unas conductas impropias de un juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Bueno, entendíamos que eso generaba un problema a la hora de que el juez tratara un asunto donde nuestro representante legal es el abogado que lo denunció, pues que lo pudiera tratar con la independencia necesaria para este tipo de asuntos. Bueno, usted es la persona que presenta el recurso, que presenta la petición para que a Antonio Doreste sea recusado. Finalmente el TSJ le dice que no, además principalmente por defecto de forma, porque aquí dice que aunque el escrito de recusación no cumple con los requisitos formales exigidos por el artículo faltando el poder especial del procurador y la firma personal del recusante, la inadmisión de la recusación es estéril, requerir la subsanación, puesto que el resultado va a ser el mismo. Bueno, en definitiva, el TSJ ya se ha pronunciado con este auto. Hoy, por ejemplo, Fernando Clavijo ha dicho que el retraso de la Fiscalía no es inocuo, afecta a sus derechos, ha dicho textual, afecta a mis derechos, esperando el informe de la Fiscalía que ha pedido precisamente al TSJ. Y otra cuestión, hoy entraba en vigor, hoy se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía, el único en España en el que quitan los aforamientos. Esto a su juicio, ¿cómo va a cambiar las cosas? Porque bueno, esto no sería con carácter retroactivo, entiendo. Sería a partir de ahora. Lo que indican los informes de los compañeros que nos llevan los servicios jurídicos y también las declaraciones de representantes como por ejemplo el presidente de la Asociación Independiente de Fiscales, es que este caso necesariamente, una vez aprobado el estatuto, tiene que regresar al juzgado número 2 de La Laguna. Eso nos parece que es una cuestión que se va vamos a decidir en muy poquitos días, lo vamos a poder ver. Evidentemente, a Fernando Clavijo no le interesa en absoluto esto, porque la jueza del juzgado número 2 de La Laguna ya fue la que hizo un auto en el que ya señalaba la necesidad de imputar a Fernando Clavijo.
que en este caso sí, yo entiendo que él quiera defender el privilegio del aforamiento durante el tiempo necesario para tal vez estar en un juzgado más amigable con sus intereses políticos, pero de verdad los intereses que se pusieron en riesgo son los intereses de los vecinos y vecinas de La Laguna, que tuvieron que pagar 150.000 euros más anuales para privatizar un servicio en el que ciertas personas, tanto de Coalición Canaria como del Partido Popular, que en ese momento gobernaba del Ayuntamiento de La Laguna, pudieran colocar a dedo, dicho por el propietario original de esta empresa, a una serie determinada de personas. Sí. Estas personas fueron después las que en el 2011 compraron la empresa, y el ayuntamiento, en el año 2014, una decisión contraria a los informes del interventor municipal, que es el máximo funcionario en el control de las cuentas y de las acciones de los equipos de gobierno en los distintos ayuntamientos, lo que dice es que era una decisión ilegal hacer, o no ajustada a derecho, hacer un préstamo de 120.000 euros que se le hace a una empresa privada, sí, que en ese momento tenía 300.000 euros de deuda y unos informes muy contundentes hablando de todas las series de ilegalidades que estaban cometiendo. Señor Ascanio, lo que está claro es que olemos que en pocos días vamos a tener el resultado, al menos el informe de la Fiscalía. ¿Debe ser así? Porque se dio un plazo de 5 días prorrogable a 10. Vamos a ver qué es lo que pasa y tendremos novedades seguramente para volver a hablar. Le agradezco mucho su presencia en este programa. Habida cuenta de que usted era el recusador precisamente del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Voy a abrir más líneas. Por ejemplo, AENA licita obras en el aeropuerto Tenerife Sur por 62,4 millones de euros, incluyendo la construcción del edificio que va a unir las dos terminales, la T1 y la desaprovechada T2, y la ampliación y mejora de las zonas de aparcamiento. Bueno, ¿esto qué ha supuesto? Esto ha supuesto, por ejemplo, reacciones por parte del presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Unas declaraciones que vamos a recoger. Las hacía anoche en la World Travel Market. Hoy es cuando las tenemos, hoy es cuando las podemos ofrecer. Vamos a poner en primer momento las declaraciones de Carlos Alonso, si es posible realización, y después lo que le hemos preguntado hoy sobre este particular a la delegada del Gobierno. Sí, la verdad que la sensación que uno tiene es de decepción, de enfado también y también de preocupación, porque el Aeropuerto del Sur es el principal engranaje que hace funcionar la economía de la isla, tanto el turismo como el conjunto de actividades económicas que hacen mover a la isla, que hacen progresar a Tenerife, y AENA ha tomado decisiones en relación con la mejora, el parcheo realmente de la terminal, sin tener en cuenta la opinión y la realidad no solo del Cabildo, sino el conjunto de la sociedad de la isla, ¿no? Y estamos enfadados, estamos también decepcionados porque en vez de contar con el activo que supone hacer el trabajo de manera conjunta, colaborativa, para que las cosas funcionen mejor, pues lo ha hecho de manera aislada, sin tener en cuenta la opinión del Cabildo, y después también preocupados porque, como dije al principio, el aeropuerto es la pieza esencial del engranaje de la isla. Esto solo es un parche que no va a resolver el problema de fondo que tiene la terminal del Aeropuerto del Sur, y yo espero que AENA, si no recapacite con este proyecto que ya ha lanzado, ya va a ejecutar, si tenga claro que el Aeropuerto del Sur necesita una nueva terminal. La existente tiene más de 40 años, por tanto tiene problemas también de carácter estructural, de definición de la propia edificio, y se tiene que resolver con una nueva terminal. Y es lo que le vamos a reclamar a AENA en el próximo viaje, que el presidente me ha confirmado que va a ser a final de este año, ¿no? Pero nuestra posición va a ser muy firme, y lo que vamos a hacer además es pedirle a toda la sociedad de la isla, a los empresarios, a la Cámara, a la COE, a todas las instituciones, a los partidos políticos, que conjuntamente definamos una posición que no puede ser otra que hacer una nueva terminal para que Tenerife tenga lo que merece como destino turístico y como isla, ¿no? Como territorio que además es muy dependiente del aeropuerto. Y eso es lo que queremos plantear de manera unida toda la isla en ese encuentro, esa reunión que tendremos, espero, con el nuevo presidente de AENA. Tiene 65 millones de euros en inversiones de un aeropuerto que es tan importante para la isla de Tenerife como el aeropuerto
Tenerife Sur, que va a permitir mejorar la terminal y la capacidad de acogida para pasajeros en el municipio, y todo aquello que sean inversiones que vengan para esta tierra, pues siempre es un motivo de enhorabuena, de felicitarnos y de no hacer un uso partidista en una cuestión que es de interés general y de valor estratégico para esta isla, como es el aeropuerto de Tenerife Sur. Vamos a ver la famosa Terminal 2, que ya la hemos mostrado aquí en algunos momentos. Son imágenes caseras, pero fundamentales. La tenemos ahí, la 2. Vamos a ver cuál es la T2, que está al lado de la T1. Ahora se haría un edificio en medio. Ahí estamos viendo la T2 en desuso. A la T2 a la que se faltó, por ejemplo, poner las rampas de embarque. Bien, entre la T1 y la T2 va a haber una nueva terminal. Hemos escuchado en una extensísima declaración a Carlos Alonso, hemos escuchado a la delegada del Gobierno, yo diría que más bien una declaración de manual, y a mí me gustaría saber qué piensan, porque hemos escuchado aquí al presidente, a uno, al otro, pero yo no he escuchado de momento, por ejemplo, al presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, el CEST, señor Ucelay, Roberto Ucelay, muy buenas noches desde un día más, el Día de Televisión. Muy buenas noches. Bueno, ustedes, después de haber visto hoy, por ejemplo, los titulares de prensa, de haber leído lo que hemos leído nosotros, porque es verdad que yo, por ejemplo, de momento no tengo sobre la mesa el proyecto completo. No lo tenemos, ¿eh? Yo no lo tengo. Y después de haber escuchado a Carlos Alonso y a la delegada del Gobierno, ¿qué dicen los empresarios? Pues en primer lugar decimos lo que venimos planteándole a AENA desde hace meses y lo mismo que le hemos planteado y le hemos solicitado en la última visita de la ministra de Turismo en septiembre, que es que AENA presente el proyecto que ha licitado, que nos dé a conocer qué plan tiene en concreto sobre esta licitación, que por un lado está claro que licitan el parking, que es una importante mejora para todos los usuarios del aeropuerto y sobre todo para los miles de empleados o los miles de personas que trabajan en todos los servicios del aeropuerto, pero a fecha de hoy todavía no conocemos el proyecto que han licitado, con lo cual la solicitud nuevamente que hacemos en el día de hoy es que AENA presente de manera pública el proyecto que está en licitación. Por un lado, para ver con las mejoras concretas que tienen en ese proyecto, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de espacio, desde el punto de vista de diseño, etcétera, etcétera, que es algo que todavía no conocemos. Ya en su día lo solicitamos directamente al equipo regional de AENA y hoy nuevamente pues volvemos a solicitar lo que es lo principal, que presente públicamente el proyecto que está en licitación. ¿Usted, por ejemplo, ha podido hablar hoy con el director de AENA? ¿Ha tenido oportunidad de charlar con él? ¿La ha descolgado el teléfono, por ejemplo? No. Por ejemplo, don Mario Otero. No. No ha habido posibilidad. No había posibilidad. ¿Y esa petición cómo se hace? ¿Por correo electrónico? ¿Por valija diplomática? ¿Cómo se hace eso para que AENA le atienda a uno? Pues mire, nosotros lo hemos solicitado por correo electrónico y además a través del director del propio Aeropuerto Sur desde hace ya algunos meses y porque además teníamos constancia de que estaban trabajando en un proyecto, pero las instrucciones que venían desde Madrid era que no querían presentar el proyecto todavía, ¿no? Ajá. Bueno, pues parece ser que pues ya dado el plazo y el mes en el que estamos, tienen que licitar el proyecto para cumplir los plazos que tienen a nivel presupuestario, cosa que nos parece muy positiva, pero por contra lo que han dejado de hacer es presentar a la opinión pública cuál es el proyecto en cuestión que están licitando, ¿no? Señor Ucelay, yo le noto a ustedes, a los empresarios más conservadores al menos en las declaraciones, o más cautos que el presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo viene a decir básicamente que echen abajo este edificio y que pongan uno nuevo. Ha llegado incluso a insinuar que tiene problemas estructurales. ¿A ustedes, por ejemplo, si a priori les convence esa forma en la que se va, con lo que hemos leído en prensa, en la que se van a conectar las dos terminales? No conocemos el proyecto, con lo cual no podemos opinar sobre algo que no conocemos. En segundo lugar, cualquier solución que esté en curso respecto a la actual situación de una terminal que lleva 40 años operando nos parece muy positiva, pero por contra también venimos planteando desde el Círculo Empresario que Tenerife necesita una terminal de primer nivel mundial, una terminal del siglo XXI que refleje la importancia de un destino turístico como Tenerife y sobre todo con el volumen de pasajeros que tiene esta isla y sobre todo teniendo en cuenta el importante rendimiento económico que ha supuesto la terminal de Tenerife Sur a AENA en los últimos años. Muy bien. Don Roberto, muy buenas noches. Gracias.
Muy buenas noches. Gracias por sus declaraciones. Jordi Esplugas está aquí. Jordi Esplugas está aquí por una cuestión, y esto ha sido coincidente, señor Esplugas, porque a usted le hemos citado hace unos días, pero hoy ha salido lo del tema del aeropuerto del sur. Bueno, usted es empresario del sur de Tenerife, representa la plataforma en pro del Hospital del Sur. Pero bueno, hombre, su corazoncito tiene. Y usted sabe muy bien cómo se mueve el sur. ¿Usted tiene opinión sobre lo que ha leído hoy, sobre lo que hemos escuchado hasta el momento? Bueno, buenas noches. Bueno, y también usted también representó al CID. Bueno, pertenecía algún momento a la Junta Directiva. A la Junta Directiva del CID. Al CES, Vale. como vicepresidente también. Bien. Bueno, pues si me pides mi opinión, te la puedo dar como presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de ADEGE, ¿no? Nosotros siempre cuando... Usted está mucho sarao, señor Esplugas. Sí, a veces es demasiado, pero bueno, uno intenta contribuir allí donde puede, ¿no? Siempre mantuvimos que el sur necesitaba lo que acaba de decir nuestro presidente del Círculo de Empresarios. El sur necesita una terminal totalmente renovada, fresca, que cuando el turista llegue, bueno, pues se lleve una sorpresa agradable y que sea un preámbulo de ese destino de calidad que espera encontrar cuando llegue a su hotel donde se va a hospedar, ¿no? Sinceramente creemos que es necesario que AENA se replantee bien lo que va a hacer. No entiendo por qué tanto secretismo, sinceramente. Yo creo que cualquier obra de esa magnitud, donde hay un gobierno de la isla, un cabildo, un gobierno de Canarias, ayuntamientos importantísimos en el sur de Tenerife que estarían deseando participar o al menos dar su opinión en cuanto a aquello que se vaya a hacer o se esté diseñando, pues no entiendo todo esto. Sinceramente creo que es un error de AENA que debe reconducir y los ciudadanos del sur de Tenerife y de Tenerife estaremos muy pendientes de lo que vaya a suceder aquí. Mira, a mí no me cabe ninguna duda, ¿eh? A mí no me cabe ninguna duda. Si no de reconducirlo, sí al menos van a abrir las puertas y va a haber reuniones. A mí no me cabe ninguna duda. He escuchado al presidente del Cabildo hablar con esa contundencia y que ya va a haber una reunión incluso acompañado uno al otro con Fernando Clavijo. Yo creo que por lo menos, no sé si habrá cambios, pero por lo menos reunión sí que va a haber. Bueno, pues eso es importante. De momento está todo sobre el papel. Está todo sobre el papel. Bueno, le hemos invitado a usted para hablar de una fecha, 2019, pero antes veamos estas imágenes, ¿no? Fernando Clavijo puso fecha a la conclusión de las obras del Hospital del Sur, razón por la que está aquí Jordi Esplugas, el 9 de abril de 2019. Eso es apuntar alto, ¿eh? 9 de abril de 2019. Hace más de 2 décadas, estamos hablando del 98, entraba en el Parlamento una iniciativa popular pidiendo este centro hospitalario público. Desde 2015 funciona parcialmente, pero aún hay que esperar. Y además estamos viendo aparatos de resonancia magnética, que por cierto, ese imán pesa una barbaridad, el imán que lleva ahí. El señor Esplugas, el último encuentro que tuvieron ustedes con el señor consejero de Sanidad, con el señor Baltar, ¿de verdad que les apuntó al día 9, como acabo de decir? Bueno, nosotros, si me permite, Enrique, yo desde la plataforma venimos haciendo reuniones periódicas desde hacía más de 1 año y medio, cuando se retomó este proyecto, cada 3-4 meses, ¿no? Y por lo tanto había una hoja de ruta que efectivamente proponía que en el primer trimestre del 2019 pues entrara en funcionamiento, no terminara las obras tenían que terminar ahora, de hecho están en fase de finalización y se empiezan a colocar, como ya hemos visto en estos últimos días, pues un aparato de resonancia magnética que marcará un antes y un después en la capacidad de resolución de esa infraestructura, ¿no? Por lo tanto, esa fecha ya la conocíamos desde la plataforma y nuestra misión era, en todos estos meses anteriores, pues mantener ese contacto directo con las autoridades, con los representantes políticos y también con los técnicos, tanto de la contrata como del propio instalación hospitalaria del Mojón, para que no se despistara nadie. Quiere decir, nosotros nos hemos dado cuenta en estos 22 años de existencia de la plataforma que hay que estar constantemente presionando, constantemente, bueno, que los responsables noten el aliento en el cuello, ¿no? Para que las cosas no se duerman. Bien, realmente creemos, en esta última reunión que mantuvimos hace tan solo algunas semanas, el día 17,
y posterior ratificación también en otra reunión esa misma semana con el presidente del Gobierno de Canarias y con el presidente del Cabildo de Tenerife, ratificamos que esas fechas se iban cumpliendo. No solo la finalización del módulo quirúrgico y obstétrico, que está prácticamente terminado, pudimos visitar las obras, pudimos visitar el lugar donde va a albergar, donde iba a albergar el día siguiente, esa foto que salió de ese imán descolgándose en aquella instalación para ese aparato tan importante. Y por lo tanto, desde la plataforma creemos sinceramente que estamos en el buen camino. Nosotros no vamos a cejar en exigir que esos plazos se cumplan, que no hayan palitos, que no hayan cosas raras que vayan surgiendo para que se paren las obras o se retrasen aún más. Estamos en una fase, como ya dijimos, positiva, como nunca antes en estos 22 años, y eso hay que reconocerlo. Ahora bien, también somos cautos y queremos que esos plazos se vayan cumpliendo. Cuando no se cumplan lo diremos. Pero este es un serial de 22 años, ¿eh? Sí. Hay mucho metraje ahí, ¿eh? Sí, sí. Si hacemos una película hay mucho metraje, señor Esplugas. Es que... es lamentable, sinceramente. A nadie no le extraña el mosqueo de la población. Claro, sin duda, sobre todo en una materia tan sensible como es la hospitalaria y la sanitaria. Lo que es de extrañar es que la población no haya salido más veces a la calle, por ejemplo, diciendo, bueno, esto es una broma. Hoy que es mañana, porque claro, ahí digamos que está funcionando la parte del cabildo. La parte sociosanitaria, ¿no? No es hospital todavía. Bueno, realmente... No nos pasará como en el norte, que los profesionales siguen diciendo que, hombre, eso de hospital en el norte no se puede llamar de hospital. Y lo dicen los profesionales. Bueno, nosotros desde la plataforma también decimos que hasta que ese módulo quirúrgico no esté en funcionamiento, nosotros entendemos que no es un hospital comarcal de segundo nivel como siempre se ha reivindicado por esta plataforma y por todos los ciudadanos del sur de Tenerife. Por lo tanto, en este momento las instalaciones y las obras las está realizando el Servicio Canario de Salud. Recordar que era una obra del Cabildo, un socio sanitario que estaba parado y que posteriormente, cuando se empezó a construir la parte hospitalaria, quedó parada también, lamentablemente, y que en un momento determinado, fruto de la presión de todos, de esta plataforma, de los ciudadanos y también de la preocupación del Cabildo, porque aquellos servicios estuvieran paralizados y además unas urgencias comarcales en barracones prefabricados, en fin. Algo que cuando se ve con el paso del tiempo, pues avergüenza un poco, ¿no? Entonces el Cabildo pues tuvo un gesto pues magnífico, ¿no? Sin tener las competencias, pues cedió esa infraestructura que estaba mucho más avanzada que la parte hospitalaria que había quedado parada, que estaba prácticamente en estructura, para que el Servicio Canario de Salud pusiera en funcionamiento lo antes posible ese hospital. Y se fue cumpliendo pues, las fases siguientes. Se abrieron las plantas de hospitalización, donde ya hay determinados pacientes que están beneficiándose de esas instalaciones. Se trasladó el CAE, el antiguo CAE, que estaba en unas instalaciones que se estaban cayendo a pedazos, que daba pena y vergüenza ir a esas instalaciones. Se trasladaron al nuevo CAE. En fin, en este momento hay un hospital en fase, un hospital comarcal de segundo nivel en fase de terminación. Usted ha hablado del Cabildo. El Cabildo hasta el momento ha sido el que más dinero ha puesto. Sí. Yo no, ahora mismo no solo sé cuantificar, pero es el que más dinero ha puesto. En torno a 30 millones de euros. Sí, sí. Y Carlos Alonso ha dicho recientemente que espera que no se demore más el edificio, la puesta en marcha. Porque cuando estamos hablando del 9 de abril, voy a leer otra vez el dato, porque eso es apuntar, eso es decir, 9 de abril de 2019, que es ya dentro de unos meses, eso es un encargo que le hace el presidente del Gobierno de Canarias, entiendo, a la Consejería de Sanidad. Esto lo quiero el 9 de abril. Bueno, habrán elegido las fechas. No sé por qué razón el 9 de abril. Bueno, efectivamente, usted me dirá, no sé. Claro, las cosas son como son, ¿no? No como a uno le gustaría que fueran, pero es verdad y hay que reconocer. En mayo son las elecciones. Por eso, sí. Nosotros hemos de decir que en las primeras reuniones que mantuvimos con los candidatos a presidencia del gobierno antes de las últimas elecciones, nos reunimos también con Fernando Clavijo. Y en aquel entonces nos prometió, igual que nos prometían el resto, ¿no?, de los candidatos, de que el Hospital del Sur iba a ser una prioridad dentro de ese mandato si conseguían llegar al gobierno. Bueno, luego de que
bueno, se llegó al gobierno, nos volvimos a reunir con el presidente del gobierno de Canarias, en aquel entonces, ya presidente, y nos siguió confirmando que era una prioridad, ¿no? Lo que estábamos acostumbrados a ver, que lo que se prometía en campañas electorales luego pues se hablaba de otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, en este caso hemos de decir que tanto por parte del Gobierno de Canarias como también por parte del Cabildo, que jugó un papel fundamental en arrancar una obra que estaba paralizada, pues hemos visto como aquella falta de intención política que siempre habíamos visto en los años anteriores, engaños, titulares falsos, en fin, las hemerotecas están ahí, no hace falta explicarlo de otra manera. Veíamos como poco a poco se iban cumpliendo, se iban dotando los presupuestos y por lo tanto se iban ejecutando las obras, se iban adjudicando y bueno, veíamos otra forma de actuar. Y hoy, pues en esta última reunión hemos confirmado que realmente creemos en la posibilidad de que en el primer trimestre del 2019 tengamos por fin ese hospital. Me alegra que no se les haya acabado la confianza. ¿Cuántos consejeros ha contado los consejeros y consejeras de Sanidad que ha visto usted? En 22 años. Frente a frente, en una mesa. Sería ahora mismo complicado de recordar, pero directores del Servicio Canario de Salud, recuerdo que hubo alguna legislatura que pasaron 3, ¿no? O sea, ha sido terrible. Dígame una cosa, porque usted veo que está hablando francamente y de verdad, yo creo que se está desahogando y le agradezco que lo haga, ¿no? Sí, de verdad, sinceramente. ¿Ha tenido usted que escuchar muchas estupideces en esas reuniones, muchas tonterías? Sí, por supuesto. En 22 años hemos visto cómo nos han tomado el pelo, cómo han abusado de nuestra confianza. No de la plataforma. La plataforma no es sino la representación de muchos colectivos y que al final representa a una ciudadanía que injustamente ha sido tratada en materia sanitaria en los últimos 22 años, por lo menos. Sí. Oiga, en el año 1998... la zona del suroeste de la isla de Tenerife, voy a leerlo porque son datos que no soy capaz de memorizar, con una población de derecho de más de 100.000 habitantes, con una población turística permanente en torno a los 260.000 personas y con el índice de crecimiento vegetativo más elevado de la isla de Tenerife. Ahora mismo Tenerife recibe, tan solo en 2018, 5,7 millones de turistas. Solo Tenerife. Los números han cambiado mucho. ¿El hospital se ha dimensionado para eso? Bueno, quiero recordar que cuando se empezó con todo esto, había una parcela de 34.000 metros cuadrados destinada a ese futuro hospital, ahí en El Mojón. Y la primera propuesta que puso la plataforma sobre la mesa era que esa parcela no podía, que era insuficiente para albergar ese hospital comarcal de segundo nivel, que tenía que irse adaptando a las necesidades que en cada momento tuviera la comarca sur de Tenerife. El crecimiento poblacional del sur de Tenerife y al arropo del crecimiento turístico y económico no pudo coger por sorpresa a nadie. Nosotros, incluso desde la plataforma, hicimos un estudio pues, a finales del año 2000, donde municipio por municipio fuimos pidiendo el censo electoral, el censo poblacional, porque nadie se ponía de acuerdo en las cifras, ¿no? Nosotros sabíamos que el sur de Tenerife estaba creciendo a un ritmo pues, sobre los 2 dígitos. Arona llegó a crecer al 14%, Adeje al 12%. Y en general el sur crecía de forma muy importante en los últimos años y por lo tanto había que planificar, sobre todo en materias tan sensibles como la hospitalaria, pensando en ese crecimiento poblacional. Bueno, pues nos encontrábamos con gráficos que los tengo por ahí, donde el Servicio Canario de Salud decía que, por ejemplo, Arona tendría a finales de 2011 32.000 habitantes, cuando realmente cuando llegó esa cifra tenía casi 80.000. Por lo tanto se equivocaban muchísimo. Nosotros denunciábamos que esos datos no eran correctos, que por favor estudiaran bien los crecimientos y pusimos sobre la mesa un estudio hecho por la plataforma que al final y cuando pasaron los años nos dimos cuenta que no estábamos fuera de la verdad, cuando realmente nos decían que estábamos locos. El sur de Tenerife es una realidad, ha sido una realidad y sigue siéndola, y ese hospital que hoy estamos luchando
para que sea un hospital comarcal de segundo nivel, no tendrá más remedio a corto, a largo plazo de convertirse en un hospital de referencia, porque el núcleo poblacional que crece, sigue creciendo y que será tan importante en el futuro como la propia área metropolitana es el sur de Tenerife. Y además no tenemos por qué sentirnos mal por eso. Yo creo que es bueno que económicamente Tenerife crezca y es bueno que se generen los puestos de trabajo. Y por lo tanto hay que dotar a esa zona de las infraestructuras básicas necesarias, cosa que hemos estado un poco en el olvido en los últimos años. ¿En cuánto se pone uno con coche a una velocidad de ambulancia? Vamos a poner el tope de 120 kilómetros por hora, ¿vale? ¿Cuánto se pone uno de Playa de las Américas al Hospital de la Candelaria? ¿En cuánto se pone? ¿45 minutos? ¿50 minutos? Bueno, depende mucho. Si te encuentras una retención, como estamos habitualmente ahora acostumbrados a sufrir, pues vas a tener graves problemas, ¿no? Esas 45 o 60 minutos se pueden prolongar bastante. Pero yo te digo más, un ciudadano de Santiago del Teide, que tenga una urgencia, no es justo. O sea, en estos 22 años, por lo menos, digo por lo menos porque la reivindicación de un hospital público para el sur de Tenerife ya se remonta incluso antes de la existencia de la plataforma. Por lo tanto, yo creo que se ha sufrido tanto en el sur en este tiempo por esas carencias, ¿no? Porque se han primado otros intereses a los intereses generales. Creo que ya ha llegado la hora de compensar a una población que aporta a las arcas y trabaja como el que más, ¿no? No queremos seguir siendo ciudadanos de segunda en esas materias, ¿no? Bueno, y última cuestión, que es la gran pregunta, señor Esplugas. 22 años, ¿por qué ha hecho falta tanto serial, como dije antes? ¿Por qué? ¿Cuántos palos en las ruedas de la bicicleta? ¿Y quién ponía esos palos? Pues mira, yo creo que de muchos tipos. Han habido políticos que no creyeron nunca que fuera necesario un hospital público en el sur. Ahí están las hemerotecas. Han habido otros que decían que sí creían en el hospital, pero nunca hicieron nada para conseguirlo. Esos también han existido, ¿no? ¿El lobby de la sanidad privada fue potente? Ese ha jugado un papel importante también. E, indudablemente, el hospital privado que tenemos en el sur, bueno, uno de ellos fue durante muchos años la única entrada a una sanidad pública que tuvimos los cientos de miles de ciudadanos del sur. Por lo tanto, jugaba y juega y sigue jugando un papel importante. Nosotros siempre hemos mantenido desde la plataforma que no tenemos nada en contra de la sanidad privada, pero sí lo tenemos cuando esta pretende sustituir a la pública, cuando nosotros creemos que realmente la sanidad debe ser pública y la privada debe ser complemento de la pública, ¿no? Porque hay un matiz muy importante que nos gusta recordarlo, y es que para la sanidad pública un enfermo es un paciente, mientras que para la privada, por más que digan quienes digan, no dejará nunca de ser un cliente. Sí, sin duda alguna. Alguien dice, buenas noches, lleva más de 15 años con la misma historia, igual que el circuito de Tenerife 7. Quiero chico, fuera, ráyate un millo, dice alguien. Bien. Alguien sobre el tema del asunto de antes del aeropuerto. ¿No hay un arquitecto de aquí, con el presupuesto que se ha publicado que hay para hacer una terminal puente del aeropuerto al sur, que haga otro que sea en sí mismo un atractivo turístico para la isla, tipo como el de Singapur, a una escala menor, por ejemplo? Eso apunta a alguien, ¿no? Señor Esplugas, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, 9 de abril, lo ha dicho el presidente, después se le puede reprochar, ¿eh? Eso lo dijo, es verdad que hace unas fechas que lo dijo. Ya está entrando la maquinaria. Cuidado, porque en esas fechas uno no se puede equivocar. No, en esas fechas no se puede equivocar. No se debe equivocar. No, porque después llega mayo. Claro. Y 9 de abril yo no he hecho el cálculo, pero debe estar rayando el tope para inaugurar y presentar cosas. No lo sé. Hombre, igual no se inaugura. Nosotros esperamos... Igual no se inaugura, que también. Igual no se inaugura. Que se inaugura a finales de marzo. Eso es lo que nos gustaría. Cuanto más cerca del primer trimestre, mejor. Sí. Cuidado. ¿Ha dicho se acabarán las obras o se entregarán las obras? No ha dicho inaugurar. No. A ver, ha dicho que estaba allí. El compromiso es que las obras se acaben ahora. Las obras es la obra civil. Luego llega todo el proceso de equipamiento, tanto de recursos técnicos como humanos.
nosotros, algo que también pedimos y se está cumpliendo, es que se licitara todo ese equipamiento antes de entregar la obra, que no esperaran a que se entregara la obra. Sí. Y el día 1 de abril tiene que ponerse en funcionamiento, quiere decir, a disposición de los ciudadanos. Bueno, pues haremos los cálculos. Buenas noches. Por cierto, Muchas ¿están gracias. preocupados con el tema del turismo, con el Brexit? Sí, bueno, es para preocuparse, sobre todo por las últimas cifras que hemos tenido de... Vamos a ver qué noticias nos llegan desde el Reino Unido. Por ejemplo, el Cabildo, a través de Turismo de Tenerife, acudía una vez más a la edición de la feria World Travel Market, que se celebra aquí en Londres desde ayer y hasta mañana miércoles, y que es la mayor sitio turística del mundo. Bien, había fiesta, esta fue la fiesta de anoche, señores Plugas, con trajes canarios. Ahí vemos al presidente, al consejero de Turismo, al que se le preguntaba sobre nuestras relaciones comerciales con los tour operadores británicos. Bueno, el año pasado la quiebra de Monarch afectó de manera importante la conectividad de la isla, que ya este año hemos recuperado. El mercado se ha movido rápido y en esta temporada de invierno tenemos el mismo número de plazas aéreas que teníamos en la temporada pasada, con crecimientos importantes de empresas como Jet2, que ha aumentado significativamente la conectividad, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es llenar esos aviones, ¿no? La venta va un poco lenta, no solo en Canarias, no solo en Tenerife, sino en general en los destinos, porque la incertidumbre es bastante elevada. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, el comportamiento de la libra. Que Tenerife vive esencialmente de cómo vaya el turismo británico. Cuando vemos un turista por la calle, 1 de cada 3 turistas que vemos es británico y los otros 2 son de 16 países diferentes, esencialmente. Imagínate si es importante que tengamos expectativas y que tengamos, pues digamos, todos los huevos en la cesta del mercado británico, porque sabemos que nos la jugamos con este mercado tan importante y por eso estamos trabajando intensamente para que esta historia de amor entre el Reino Unido y Tenerife, particularmente en invierno, que somos el destino número 1 del mundo, el destino a donde más van los británicos del mundo en invierno, es a Tenerife. Eso ha costado muchos años conseguirlo y queremos que no se pierda. Por cierto, que el despliegue tecnológico en 800 metros cuadrados del pabellón que presentó Canarias en la World Travel Market, con 200 metros de pantallas audiovisuales, 50 de plasma y un gran espacio funcional que facilita hasta mañana los encuentros, reuniones y demás de esta 39 edición, ha sido galardonado como el mejor stand de negocios, el stand business. Señoras y señores, antes de la publicidad va un adelanto de la entrevista que tenemos preparada para mañana. A ver si conocen a esta persona. Curar no es negocio. Todo lo ha dicho Richard J. Roberts, un gran premio Nobel de Medicina, que como cuando ellos descubren nuevos medicamentos que pueden curar, la farmacéutica que le paga el estudio dice, esto no interesa, convierte ese producto en uno que cronifique. No hace mucho, Goldman Sachs, ese banco extraordinario que provocó la crisis del 2008 con sus hipotecas subprime, toda esa historia, hace una proclama diciendo que a toda la industria farmacéutica, cuidado, no repitáis el error de Gillette, que inventó el medicamento para hepatitis C, que lo curaba, lo ha curado, que ha pasado de una facturación de 14.000 millones el año 2014 a 4.000 en el año 2017, precisamente porque ha curado. Director de Canarias, 1.500 metros de costa. Hablaremos con él, con Chano Quintana, con Sebastián Quintana, de inmediato, porque les voy a contar una cuestión, una cosa que tiene que ver directamente con Chano, o que él tiene que ver directamente con esa cuestión, que se está celebrando, al menos hoy, durante todo el día, en el auditorio de Tenerife. Antes nos vamos a otro lugar de Santa Cruz. Por ejemplo, Casa Taucho, el convenio que mantiene el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por parte de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Recuerdan aquel acuerdo que se suscribió ante los medios de comunicación en el que la Seguridad Social cedía esta casa, este edificio, para que la actividad del Grupo Cultural Taucho siguiera viva? Bueno, pues la Seguridad Social es el titular del inmueble. Y este acuerdo ahora se tambalea, porque precisamente el Estado, que es la Seguridad Social, se ha echado atrás y no quiere que se ceda el uso del local a Saruc, a este colectivo de Taucho. Recuerdan ustedes el compromiso anunciado, lo dije ya, hace casi ya un año, que era la rehabilitación del inmueble por parte del Ayuntamiento, lo que supondría una inversión de 170.000 euros para posteriormente ceder su uso al colectivo Saruc.
asociación que lleva años realizando numerosas actividades. Es más, en el barrio de Duji. Azarú fue el que cogió este edificio que se estaba cayendo y empezó a cambiar la vida en ese trocito de Santa Cruz de Tenerife. A cambiar la vida para bien. Hoy hablamos de este asunto con el concejal de Hacienda y Patrimonio de Santa Cruz, con Juan José Martínez. ¿Qué opina de esta última noticia que conocemos de la Seguridad Social? La sorpresa es que venimos recibiendo requerimientos, que hemos ido dando respuesta. Al principio que eso requería una autorización previa a la Seguridad Social, se la pedimos, no sirvió de nada, y la escalada en ese sentido ha ido a más. La última noticia por parte de ellos ha sido interponer un recurso contencioso administrativo contra el ayuntamiento, y ante esa tesitura hemos solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno a ver si, pues como responsable máximo de la Administración Central del Estado en Tenerife, en la provincia, pues es capaz de buscar una vía de solución, que no es otra que volver al acuerdo que en su momento se adoptó. Plantean que, bueno, que la entidad habría que ver si es de utilidad pública estatal, que si a su vez nosotros ceder el uso, una fórmula que utilizamos mucho, es posible porque la cesión es al ayuntamiento. Cuestiones que en todo caso tenían que haber sido planteadas en origen, cuando estábamos hablando de cuál iba a ser la solución para un problema grave que tenía la Seguridad Social, que era la ocupación de un inmueble. Si llevan desde el principio del programa con nosotros, escuchamos antes a la delegada del Gobierno hablando del proyecto que tiene AENA para el Reina Sofía, para el aeropuerto. Aprovechamos también para preguntarles, la representante del Estado en Canarias, para preguntarles sobre la Casa Taucho. Había un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Seguridad Social. Parece que algunos términos de ese acuerdo pues finalmente pues no se han cumplido, y a partir de ahí pues hay una reunión que se va a mantener esta semana para tratar de clarificar el asunto, y por parte del Estado hay voluntad de resolver la situación siempre que se mantengan los cumplimientos acordados en un primer momento entre ambas partes. Nos quedamos, bueno, pues esperaremos a la reunión. Lo que sí podemos decir ya es que mañana, por ejemplo, el colectivo Taucho quiere ofrecer una rueda de prensa, dar su opinión. Teníamos previsto hablar con ellos hoy, pero ha acabado una asamblea y han decidido, nos han pedido perdón, disculpas, obviamente las aceptamos, que mañana hablarán para todos. Bueno, mañana les escucharemos. El segundo Congreso de Seguridad y Prevención en el Litoral de Canarias, ahí es nada, que organiza la Consejería de Política Territorial y Seguridad a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno, ha reunido hoy a más de 350 personas del sector en el auditorio de Tenerife, como están viendo. Este encuentro tiene como objetivo impulsar la investigación y promover la realización de jornadas que favorezcan la relación de estos ámbitos y mejorar el conocimiento a través de la formación de esta materia. Vamos, el litoral, que tenemos 1.500 kilómetros de costa, que vivimos a espaldas, que Chano, no sé, ayer sacamos porque al fin y al cabo la sacó el 112, la sacó el helicóptero de emergencia y la sacamos todos, porque es un operativo del Gobierno de Canarias, es un operativo nuestro, ¿no? Sacamos una señora, semiahogamiento se llama, bueno, grave. Buenas noches, Chano. Un placer estar siempre aquí en esta casa del Grupo El Día, en el Día de Televisión y en este programa. ¿Ahí has estado tú? Sí, ahí estamos desde esta mañana. Vamos a ver, hay una cuestión indudable, incuestionable. La primera causa de muerte por accidente en Canarias no es el accidente de tráfico, no, como ocurre en casi toda España. Un informe que nosotros mismos hicimos, desvelamos que Cantabria y Canarias en el año 2017 murieron más personas por ahogamiento o accidentes acuáticos que accidentes de tráfico, con lo cual este Congreso viene absolutamente y está absolutamente justificado. Y además acabamos de aprobar el primer decreto de seguridad de costa, solamente lo tiene Baleares, que fue copiado del de Canarias en el año 2003, y Canarias en toda España. Es decir, hay una realidad que evidentemente... Vale, y cuando aprobamos ese decreto, ¿qué norma? ¿De qué norma habla ese decreto? ¿Del comportamiento, de cómo tiene que actuar uno, cómo tienen que actuar los otros, de cómo se tienen que habilitar las zonas de baño? Porque aquí hay baño ayer, hay una panza burro que no veas, está lloviendo, pero bueno, la temperatura está alta, la gente se sigue bañando, porque si te vienes ahora mismo, yo qué sé, de Rovaniemi, que están en Finlandia, que están a menos 4 grados, a estas alturas del año, imagínate cómo estarán en invierno, oye, pues les apetece un baño.
y lo que pasa es que te lleva la corriente. Efectivamente, y comentabas, esta señora en el municipio de Lorotava, en la playa de Los Patos, sufrió un ahogamiento de carácter grave y evidentemente, desgraciadamente, son los comunes, y hablabas ahora mismo del sector, estamos presumiendo, afortunadamente, de la World Travel Market, de cada 10 fallecidos, 8 son turistas de hasta 17 países en lo que llevamos de año, y ahí hay que incidir. Este decreto que se acaba de aprobar, pues como decimos que el papel aguanta todo, y para hablar de decretos de seguridad litoral no hay nada peor que papel mojado en este caso. Lo que se hace es una clasificación de las playas, fundamentalmente playas libres, playas peligrosas y playas de uso prohibido. Estamos hablando de más de 700 puntos donde cualquier ser humano, cualquier persona puede darse un baño. Playas, puntos de costa, posetas, piscinas naturales, etcétera, etcétera. Evidentemente es imposible de controlar esos 1.500 kilómetros de costa, y este nuevo decreto, entre otras novedades, va a hacer una clasificación de las playas. ¿Esto qué significa? ¿Que esto viene caído del cielo como el agua de mayo? No, esto va a obligar a todos los ayuntamientos, en concreto a 77 ayuntamientos que tienen playas, es decir, tienen competencias en la seguridad de costa, a activar los planes de seguridad del litoral, de sus respectivas playas. Van a tener un plazo para en 4 años tener ya todo preparado. Equipos de socorrismo, medios de señalética y de información, medios materiales, medios humanos, etcétera, etcétera, para cumplimentar ese decreto. Ya. ¿Y aviso al turista? ¿Cómo avisamos al turista? ¿Cómo educamos al turista en tan poco tiempo? Llega aquí una semana y, bueno, pues oye, yo no voy a leer un octadillo, evidentemente. No voy a leer un tríptico, no sé qué, algo hay que hacer para... Esa es la gran cuenta pendiente. Somos el único punto de la Unión Europea abierto los 365 días del año por vacaciones, turismo de sol y playa, y ahí precisamente la acción que hemos impulsado conjuntamente con el Gobierno de Canarias, y yo me he reunido todo este verano, un impulso para introducir la campaña, que no olvidemos está grabada en 6 idiomas, español, inglés, alemán, italiano, francés y sueco, para introducirlo en todo el sector hotelero de Canarias. En concreto, ahora veíamos al señor Bernabé, yo mantuve en el mes de julio con él y con el otro consejero delegado del área de turismo, y así lo hemos hecho en todas y cada una de las islas. Nos falta El Hierro y La Gomera, pero introducir la campaña para que el turista que venga y que viene, sentido relax, ocio, y se va a bañar en un medio acuático, piscinas, playas, muchos días y muchas veces, evidentemente aumenta el riesgo que esa persona tenga una mínima conciencia o un mínimo conocimiento de... Ya. No, la cuestión, Chano, es cómo llegamos a ellos. O sea, tú vienes con 4 días, una semana, 15, los que vengas, ¿no? Porque el turismo de larga estancia, que ya no es turismo, es residencia que comparten entre su país y bueno, ya se lo conocen, ¿no? Llevan muchos años viniendo. Pero, ¿cómo se llega ahí? Es que a mí se me hace difícil. Te lo puedo explicar, el modelo que ya tenemos establecido. A día de hoy, la campaña está introducida en medio centenar de hoteles de 5 países. Fundamentalmente hablamos del Grupo Lopezán, hablamos del Grupo Boreapala, del Grupo Bicordial, estamos introduciéndolo. Estamos hablando de que alrededor de 1,5 millones de turistas que vienen a Canarias, sobre todo lo hemos introducido en el mercado de Canarias, pero la cadena Lopezán tiene hoteles en Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, cuando el turista llega a hacer el check-in, a registrarse con su familia, desde la propia recepción se le recuerda. Cuando llegue a su habitación, conecta al canal del hotel y ahí en su respectivo idioma podrá ver la campaña, que está compuesta por 15 spots de 1 minuto y medio, que ustedes los han. Una campaña muy blanca, no es como la de tráfico, que es realmente coercitiva y triste. Y entonces ahí... Y hemos comprobado en un estudio que hemos hecho de un seguimiento que estos hoteles que están emitiendo la campaña en la cadena Lopezán ha bajado de una forma drástica el número de incidentes en el medio acuático con víctimas, los clientes de este propio hotel, no solamente en sus piscinas, sino también cuando acuden a las playas. Ajá. Bueno, tú no te vas a estar quieto aquí, tú te vas a ir a Bruselas ahora mismo. Efectivamente, mira, acabamos de llegar de Argentina, vengo de estar de Argentina en un congreso internacional iberoamericano. Hemos presentado la campaña a día de hoy ya está difundiéndose en universidades de 19 países de Sudamérica. Pero a ver, explícame una cosa, ¿no tenemos turismo latinoamericano, no tenemos turismo sudamericano? ¿Por qué te vas a ir? ¿Porque esta campaña se exporta a otros países? Estamos siendo reclamados, te recuerdo... Es un modelo. Te recuerdo, la Organización Mundial de la Salud
establece que el ahogamiento es la tercera causa de muerte no traumática en todo el planeta. Estamos hablando de cifras oficiosas muy por debajo de las reales, de más de 500 000 de personas que mueren ahogadas, sin incluir al desgraciado e injusto fenómeno de la inmigración. Sí. Entonces, evidentemente es un problema de salud pública, como así mismo lo establece la OMS, a la que tanto caso le hacemos cuando nos avisan de las vacas locas o del Zika, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante la ausencia, no existen campañas de prevención audiovisuales y estamos siendo reclamados. Acabamos de firmar un convenio con Puerto Vallarta en México, donde el turismo es canadiense, australiano y norteamericano, y ya la campaña empieza a difundirse gratuitamente en hoteles y en centros escolares para que esa población pueda aprender y tenga esas nociones de cómo actuar ante una situación de riesgo, ¿no? Entonces, estamos a través de esa labor de difusión, porque estamos hablando de una iniciativa de interés público. Ya, pero te vienes de Argentina. Acabo de llegar de ¿Y ahora te vas a Bruselas? Ahora nos vamos a Bruselas. Llevamos 3 años elaborando un estudio para saber cuánta gente se ahoga en la Unión Europea, en los 28. Sabemos el desgraciado fenómeno de la inmigración, los miles de seres humanos que están muriendo, pero existen los otros ahogados. Y jamás se ha hecho un estudio. Y el día 20-21 tengo 2 intervenciones en el Parlamento Europeo, donde ese estudio llevamos 3 años trabajándolo. Ha sido muy arduo, muy difícil. El ahogamiento sigue siendo un tabú. Solicitar información oficial a las embajadas o a los ministerios ha sido una labor auténticamente de chinos, o por lo menos de políglotas, porque he tenido que contar con colaboradores que hablen distintos idiomas, y después de 3 años pues hemos podido concluir ese estudio. El último país que obtuve datos fue Luxemburgo, 300.000 habitantes, y nos dieron el dato de un ahogado en el último año. El gran problema que ellos tienen es como aquí el ISTAC, que los datos últimos que tienen son de 2016. Es decir, la retroactividad en ese sentido. Ya, porque el ahogado no tiene que ser necesariamente en la playa, hay lagos. En lagos. Claro. Un dato curioso, gran parte de las personas que mueren ahogadas en los países nórdicos mueren ahogados en zonas en invierno duro, y que acaban de salir de una fiesta, de una verbena, donde el consumo, la ingesta de alcohol es muy común. Van caminando, pisan el hielo donde no está firme o resbalan, caen en un río y desaparecen. Ese es un caso que nos ha llamado muchísima la atención. Mira, hay algún mensaje que nos dice: y el arreglo de esas playas, bueno, esto ya es otra cosa. Valle Seco, Los Tarajales, San Marcos, Las Teresitas, Martianes, dice alguien. La cadena Lopesán es de hoteles de Las Palmas, básicamente. Bueno, ha dicho Chano que es un acuerdo con Lopesán como con otras cadenas. Como con otras cadenas, efectivamente. Bien. Las personas que inconscientemente se meten en una playa con bandera roja, si se les tiene que rescatar, deberían después de ser multados, dice alguien. Efectivamente, hay 2 municipios, creo que aquí en Tenerife, no sé si es Adeje o Arona, en Gran Canaria es el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tienen contempladas hasta multas de 1.500, 3.000 euros, dependiendo de la sanción. ¿Qué ocurre? Que eso realmente, el carácter disuasorio es la clave. Igual que decías ahora, ¿cómo se entera un turista de que una playa puede tener un problema, o si te metes en una ola de resaca o te metes en una situación con una playa con corrientes? Tienes que saberlo. Si tú no sabes antes que llegues de que si te metes con bandera roja te pueden multar y puedes perder 3.000 euros, tú te vas a meter. Es decir, el carácter disuasorio no lo tiene porque el turista no se entera. Ese es el gran problema. Ya. Buenas noches. Más vigilancia y seguridad en las costas, aun si saben que hay más muertes y accidentes. Este tema de la más seguridad, hay playas, por ejemplo, como Playa Jardín en Puerto La Cruz, que prácticamente tiene todo el año un puesto de socorristas. Hemos hablado aquí con Morín, ¿no? Sí, con Aday. Con Aday Morín, que ha sacado a varias personas ahí, bueno, se dedica profesionalmente a eso, ¿no? ¿Qué otros lugares, por ejemplo, de esta isla tienen socorristas prácticamente todo el año? ¿Los cristianos? ¿Playa de las Vistas? Los cristianos, el sur prácticamente lo tiene Santiago del Teide, todo el año, pero hemos descubierto que el 60% de las playas, cuando llega el 30 de septiembre, Enrique, fecha fatídica para la vigilancia de las playas. El 60% de nuestras playas se rescinden, acaban los contratos de los servicios de socorrismo y desaparecen justo cuando es la temporada de invierno. ¿Qué significa temporada de invierno? Cuando nos viene el auténtico aluvión de turistas foráneos, es decir, absoluto desconocedor y yo diría que analfabeto en eso que llamamos cultura de la seguridad acuática. Almáciga, la playa de Almáciga. Sí, Almáciga, hombre, claro. El chaval que ha estado 4 días desaparecido, y que no olvidemos que el último también en Almáciga, en Benijos, que está justo al lado,
varios parejas rusas que también perdieron la vida al meterse en el agua hace apenas un año, ¿no? Un punto muy... Y yo recuerdo que hace 1 o 2 años estuve precisamente presenciando la desaparición de un chaval que estaba al lado, que al final vimos también en esa playa. Vimos un alboroto y al final llegó el helicóptero. Es verdad que el helicóptero llegó rapidísimo. Se alternaron el helicóptero del GIE con el helicóptero de salvamento marítimo, ¿no? Y no lo pudieron encontrar hasta 2 o 3 días después. La confluencia de corrientes es una... Otro chaval extranjero. Efectivamente. Otro chaval. Y no olvidemos el compañero nuestro que falleció en Lanzarote, el corresponsal de la agencia EFE. Efectivamente. En Moscú se trae a todos sus amigos para presentarle la isla maravillosa. Una de sus amigas rusas se mete en la playa de Famara, donde ahí hay bandera roja los 365 días del año. La chica pide socorro a los 5 minutos. No olvidemos que para que un adulto, tú y yo, perdamos la vida por ahogamiento bastan 4 minutos. ¿Y qué hace este compañero de la agencia EFE? Hizo la acción del héroe equivocado, que es lanzarse a salvar a un ser querido ante el auxilio. Y está provocando eso muchísimas muertes. A lo largo de este año se han provocado ya 4 muertes en Canarias por ejercer la acción del héroe equivocado. Pero el héroe equivocado, oye, si al final lo que intentas es venir a contracorriente, finalmente te agotas, ¿no? Claro, claro. Hombre, lo que hace un socorrista, normalmente, no tengo aquí un socorrista, pero bueno, lo poquito que ha aprendido uno es dejarse ir con la corriente, que ya habrá algún sitio de la costa por donde salir, donde no está tirando la corriente, o esperar a que llegue el servicio aéreo, ¿no? Efectivamente, esa es la gran situación. Intenta flotar, ¿no? Tranquilidad, relax, ya sé que estamos aquí, que hace frío, pero evitar que el agua te llegue aquí. Si el agua te empieza a tapar la boca, te empieza a tapar la nariz, ya lo hemos fastidiado, porque te agotas, ¿no? Te cansas. Entonces hay que explicarle a la gente cosas como esas. Y ahí lo explicamos en los spots. Déjate ir, ¿no? Déjate ir y ya te sacaremos. Es la corriente de retorno. Hombre, es muy angustioso. Pero si sabes... Hay que controlarlo. Pero como explicamos en el spot, decimos que una corriente de retorno tiene la fuerza de 10 nadadores olímpicos. ¿Por qué nadas contra ella? Te vas a ahogar. Un ahogamiento provoca el infarto el perfil medio de quien se ahoga en Canarias, es un señor entre 60, 75, 80 años, varón siempre, 85% varón frente al 15% de mujeres, y que no es español. Y un infarto en el agua te provoca la muerte en 1 minuto. Nosotros explicamos en el spot que cuando te metes en el agua, en una playa, y ves burbujitas, borreguitos por aquí, y en medio ves calmachicha, la lámina de agua quietita totalmente, ¿por dónde nos metemos? Por ahí, porque las olas nos molestan. Ahí está ese sumidero que te va a arrastrar. El sumidero esa corriente de retorno no mide más de 100 metros. A los 100 metros te va a parar. Si tú no conoces eso, entras en distrés, en shock. Tu corazón a 200 por hora, tu mente se bloquea y piensas que vas a acabar en alta mar o en el Hierro. O que te va a morder un tiburón. No va a pasar nada de eso. Por eso, aprendiendo, no entras en shock y en lo que se llama en pánico. Esa es la resaca. Mira, a los niños en Japón les enseñan a gestionar la crisis sísmica. ¿Aquí por qué no enseñamos a los niños a gestionar la playa? Aquí los niños aprenden y saben a gestionar las crisis sísmicas, afortunadamente. Con Nemesio Pérez, afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Bueno, pero tú me estás entendiendo. Aprovecho y reivindico para también, fantástica la labor que hace Nemesio Pérez de generar la cultura de la seguridad volcánica. Sin duda. Sísmica, en este caso, de origen volcánico, pues también reivindico, y ya aquí estamos, hace muy poquito dimos una charla en el colegio de Crowley, en La Laguna, a todo el colegio en su totalidad, y aquí invitamos, no se cobra un duro, es gratuita, y ya son más de 3.000 alumnos en toda Canarias. Yo creo que debe ser, yo creo que más que una charla, creo que será una cosa cotidiana. No te digo que sea la asignatura una vez a la semana, pero sí por lo menos una vez al mes, charlar sobre la costa, sobre el mar, sobre recordar... precisamente hablar de la resaca, ¿no? Porque alguien dice, y cursos gratis desde la infancia para aprender a nadar, de esos lo hay, es fundamental aprender a nadar, pero la gente que se está ahogando sabe nadar. Lo que pasa es que por mucho que sepas nadar, si al final te tiran esos 10, te están empujando esos 10 nadadores, vas a acabar donde acabas, ¿no? ¿Cómo que los extranjeros no se enteran? Pues pongan las advertencias en varios idiomas. Entiendo que en eso se está trabajando. Exacto. Lo que pasa es que la señalética, cuando tú vas a la playa y ves el cartelito donde te ponen un montón de cruces, la gente ve una cruz en el balón, no puedo jugar al fútbol, la cruz en la música, no puedo oír música alta, la cruz en la comida, y no se fijan en la seguridad. Por eso vamos con esta campaña hacia los hoteles para hacerles llegar a ellos la información.
Voy terminando. El problema es que las banderas son de advertencia, no prohibitivas. Claro. Dice alguien. Ese es el gran problema también. Pero las banderas, evidentemente, son disuasorias, son recomendaciones y ahí sí que habría que endurecer más. Pero sobre todo, si no adquirimos la cultura de la seguridad acuática, si no adquirimos eso que llamamos la responsabilidad y el sentido común, seguiremos. ¿Por qué no les pasa eso a las mujeres? Son más inteligentes que nosotros, tú perdona Enrique, tenemos que reconocerlo y admitirlo, porque vemos que la siniestralidad es 85% de la siniestralidad, de la mortalidad, tiene protagonista a un hombre. La mujer es apenas un 15%. Tenemos que aprender muchísimo en ese sentido. ¿Y playa para San Juan de la Rambla, que no tiene ninguna, para cuándo? Bueno, esto pregunta alguien. Ya sé que no es tu competencia. No. Que yo sepa, si ves oleaje enorme y una bandera roja en una playa, es que no te puedes meter aquí y en el extranjero, dice alguien. Vale, bien. Yo te conté lo de la turista inglesa. Pero también hay un disco que dice 120 y hay gente que va a 140. Efectivamente. Y te conté la anécdota de la turista inglesa al socorrista de Puerto de la Cruz, que se acerca y le dice que si la bandera roja equivale, el color de la bandera equivale a la temperatura del agua. Y pensaba la señora, le explica al socorrista, lo publicó Canarias 7, bandera roja, agua caliente, bandera amarilla, agua tibia, bandera verde, agua fría. Es decir, imagínate, suena surrealista para un canario, y esa fue una situación real que se encuentra un socorrista. Bueno, eso es un ejemplo de que hay muy poca educación y de que efectivamente estas campañas son bastante útiles. Chano, muchas gracias. Permíteme, si quieres, no te importa. Esta es la camisa que estamos nosotros distribuyendo también de forma gratuita y desde luego el Día Televisión. Qué bonita camisa. Por todo. Canarias, 1.500 kilómetros de costa. Y el Cabildo de Gran Canaria, que es quien apoya la campaña. Ajá. A ver si el Cabildo de Tenerife también. Si te fijas... Interesante. Ahora me lo explicas porque se lo tengo que enseñar a esta cámara. A ver, ahora. Perfecto. Explícame. Fíjate, si te fijas, ¿qué mano salva a qué mano? La mano más oscura salva a la mano blanca. Estamos acostumbrados a ser supremacistas, que ahora hay un discurso importante con algún mensaje del gobierno de Canarias, y siempre es el blanco quien salva al negro. Aquí le hemos dado la vuelta y el ser humano... Espérate, un momento, realización. Vas a ver. Un momento. Coge la camisa por abajo también, que dice Cabildo de Gran Canaria. A ver, aquí. Hola, que se vea también que diga Cabildo de Gran Canaria. Lo digo lo del Cabildo de Gran Canaria porque acabas de decir que estás esperando una reacción del Cabildo de Tenerife. No, hombre, cuanto más podamos difundir la campaña y el apoyo institucional, y el Cabildo de Gran Canaria es quien está apoyando ahora mismo a nivel estatal la campaña para poder hacer los spots. Los spots significa generar puestos de trabajo, contratar compañeros, realizadores, en fin, todo lo que conlleva, porque evidentemente nadie te hace... Vale, pero a ver si se anima el Cabildo de Tenerife, acabas de decir. En ese aspecto. Y las instituciones, y efectivamente. Bueno, Chano, muy amable. Un placer, Enrique. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, que tengo aquí un par de cosas que despachar antes de irme a la publicidad. Y lo tengo por aquí porque tengo memoria, pero a veces la memoria es de pez. Vale, sí, es verdad. Es verdad. Mañana, en torno a las 10. Les adelanto un poquito de la entrevista que vamos a mantener mañana. Atención, ¿quién es? Yo creo que podemos pasar de 5 años, de un día, 10 años y 15, con la ayuda de una alimentación adecuada, con la ayuda de plantas, y sin duda a veces ha hecho falta la quimio y la radio, pues si es un cáncer muy agresivo. Pero claro que se puede curar. Yo en nuestra casa, en nuestra asociación, personas incurables están curadas. ¿Y con qué han hecho? Cambios radicales de dieta, plantas. Entrevista en exclusiva en el día mañana, en el Día Televisión, en este programa. Vanessa Luz Ravelo, información de Mar y Tierra. Llevan más de 20 años desarrollando la investigación de buscar que las plantas mejoren sus defensas para enfrentarse, por ejemplo, al estrés medioambiental, al estrés hídrico, al estrés de la salinidad y, por supuesto, a la sequía, que ahí va el estrés hídrico. Y lo han conseguido, de verdad que lo han conseguido. Es un equipo multidisciplinar de investigadores del Instituto de Productos Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Vanessa Luz Ravelo, de Mar y Tierra, ha estado hoy con este equipo. Hola Enrique, hoy nos hemos desplazado hasta el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para hablarles de una patente muy especial. Además, que va a solucionar o va a dar una de las soluciones que más nos preocupan en el mundo de la agricultura, como puede ser la sequía, porque los estreses medioambientales, como puede ser la sequía o la salinidad, son una de las causas fundamentales de las pérdidas de rendimiento de los cultivos. ¿No es así, Andrés? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Bueno, cuéntanos, el instituto, su departamento,
acaba de dar una licencia, acaba de licenciar a una empresa para que empiece ya a producir un producto que va a dar respuesta pues a la sequía. Sí, digamos la patente ha sido desarrollada por el grupo nuestro de investigación aquí, el Grupo de Activadores Químicos de las Defensas de la Planta, en el CSIC, en colaboración con 2 grupos de investigación de la Universidad de La Laguna. Y el producto lo que hace son aminoácidos naturales, lo que hace es capaz de que las plantas que se cultivan en condiciones de déficit hídrico sean capaces de no ver mermada su rendimiento. Es decir, con un 30% menos de agua son capaces de aumentar su tolerancia entre un 50 y un 60%. ¿Desde cuándo llevan trabajando en esta investigación, Andrés? El grupo nació hace aproximadamente más de 20 años, en el año 93, y hasta la fecha hemos desarrollado, registrado 9 patentes de invención, de las cuales 4 están licenciadas a empresas, y una de ellas es esta última, que va a ser extendida internacionalmente pues, a la Unión Europea, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Perú, Chile, Australia, entre otros países. Qué bueno. Además, no es una investigación estanca, sino que está abierta a seguir estudiando y trabajando en este campo, ¿no? Sí, este tipo de moléculas, estos aminoácidos, digamos, tienen una base que es un compuesto cíclico que admite modificaciones químicas y, por lo tanto, podría haber, y eso estamos estudiando, otras moléculas similares a esto o derivadas de esta molécula base que tuvieran otras propiedades que hasta ahora no conocemos y que vamos a estudiar. Gracias, Andrés. Enrique, como puedes ver, las plantas a partir de ahora van a poder defenderse de manera natural frente a los patógenos gracias pues, a investigaciones y trabajos como los que se están desarrollando en este instituto. Bonita noticia. Gracias, Vanessa. Mar y Tierra, saben ustedes, un programa de esta televisión y que cada día nos trae un fragmentito de los adelantos que veremos, del completo que veremos después en ese programa. Bien, les dejo con una frase más de nuestro invitado de mañana. Atención, atención, mañana sobre las 10 vamos a emitir esta entrevista de la que hemos extraído algunos fragmentos, como por ejemplo este. Y a continuación, publicidad. Y a continuación, Pepe Moreno entrevista al presidente del consorcio de la Zona Especial de Canarias, Antonio José Olivera. Les dejo con Josep Pamías. La mala fe de que están diciendo que el MMS es lejía, esto lo que quieren hacer es provocar de que alguien desesperado intente buscar en la lejía el remedio que nosotros estamos hablando, el MMS, se envenene y nos meta a nosotros el muerto encima, ¿no? Por eso hemos dicho tantas veces, cuidado, que el MMS no es lejía. La lejía es tóxica, y además se utiliza para desinfectar incluso las verduras en las casas y el agua de los grifos de toda España, ¿no? Pero qué curioso también otra vez, ¿no? Que Estados Unidos, todos Estados Unidos, Alemania, Austria y Suiza, el eje del mal, donde se hacen todos los venenos, hayan cambiado la coloración del agua del hipoclorito de sodio con lejía, la hayan cambiado al MMS, al clorito de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque la lejía provoca trialometanos cancerígenos y el clorito de sodio, que es el MMS, no, sino todo lo contrario. ¿Por qué en España y en otros países de Europa se sigue envenenando a la gente con lejía en los grifos del agua? ¿Por qué no autorizan? No autorizan, está autorizado, es legal el MMS para desinfectar el agua de los municipios, pero no lo incentivan los de los gobiernos. Buenas noches, aquí estamos empezando este Políticamente Incorrecto, esta semana en la que hay muchas noticias económicas fundamentalmente, porque está empezando la discusión de los presupuestos en el Parlamento de Canarias, como hemos venido contando, esa decisión de los jueces estudiando si quitan el impuesto de las hipotecas. Y por ejemplo, nosotros esta noche vamos a empezar el Políticamente Incorrecto con Antonio Olivera, el presidente de la Zona Económica Canaria, de la CEC. Buenas noches, don Antonio. Hola, buenas noches, Pepe. Vamos a intentar explicarle a la gente primero, a aquellos que no sepan, lo de la CEC, ¿qué es?
¿Hay gente trabajando en la CEC? ¿Es dinero que se aporta aquí? ¿Qué es la CEC? Bueno, la CEC es un incentivo fiscal de los que está contemplado en el régimen económico y fiscal, que lo que hace es ofrecer una minoración bastante importante en el impuesto de sociedades, porque las empresas que operan bajo este régimen pagan un 4% en vez del 25%. ¿Qué pasa? Que no es un incentivo que se aplica solo, como la reserva para inversiones, que con marcar la casilla en el impuesto de sociedades ya tiene, sino que hay un organismo, que es el consorcio de la Zona Especial Canaria, que se encarga de la gestión del incentivo porque tiene que haber una autorización previa. Por lo tanto, es un régimen, un incentivo que está, digamos, controlado desde el principio y guiado por el consorcio. ¿Y ahí se puede instalar cualquiera? Cualquiera dice, bueno, yo voy a crear una empresa de lo que sea. ¿Se puede instalar ahí en la CEC o hay cosas determinadas? Mira, son empresas de nueva creación, eso es relevante, y después tienen que estar dentro de un listado de actividades, que son aquellas actividades que se han considerado que ayudan a diversificar la economía canaria. Es decir, básicamente es un listado bastante amplio, la que están excluidas es servicios de alojamiento, servicios de comidas y bebidas, el comercio minorista, la construcción, ¿no? Administraciones públicas, es decir, las que están más implantadas. En Canarias esas están excluidas, el resto se puede acoger y después, a cambio de beneficiarte del incentivo fiscal, por eso no somos un paraíso fiscal, esto es muy importante, se le obliga a la empresa, digamos, se está condicionada a realizar un empleo mínimo, a tener un empleo mínimo, que son 5 empleos en las 2 islas capitalinas y 3 empleos si desarrolla tu actividad en una de las islas no capitalinas, y una inversión mínima de 100.000 euros si estás en isla capitalina y de 50.000 si estás en una isla no capitalina. ¿Y el 21% ese que de diferencia? Sí. ¿Dónde se va? ¿Se lo queda la empresa? ¿Ustedes lo tienen de remanente? Se lo queda la empresa, se lo queda la empresa. Digamos, la diferencia, en vez de tributar al 25% en el impuesto de sociedades, pues tributan al 4% esas empresas. Es el incentivo, es el gancho, el señuelo que tenemos para favorecer pues la retención de talento local para que no se vayan fuera buscando nuevas oportunidades. Siempre habíamos tenido la idea, don Antonio, de que para instalar una empresa C había que instalarse en el puerto. Fíjese, se instaló aquello de una empresa que montaba motos eléctricas, que duró pues lo que le dieron las subvenciones, porque después cerró, y hemos tenido siempre noticias de que iba a una fábrica de chocolate, que sí, todo eso con la CEC. Bueno, es que hay dos cuestiones, ¿no? Está la zona franca y la zona especial canaria. Vale, la zona franca sí que tiene, digamos, una configuración muy de zona. La zona especial canaria, como vino antes, fíjate que tienen el nombre, ¿no? Zona especial canaria, pero sin embargo, con el tiempo, con la evolución que ha tenido, esa era de las ideas originarias allá en los 80, ¿no? Sin embargo, cuando se ha configurado, cuando ha entrado en vigor y realmente en práctica, que a partir del año 2000 ya se hizo adaptándose a la normativa europea, y ahora la zona especial canaria es Canarias, ¿no? Digamos, ya las empresas como los cristianos, como en cualquier sitio. Es cierto que hasta el año 2015, las empresas industriales, transformación, manipulación y comercio mayorista tenían unas zonas que estaban algo más delimitadas, ¿no? Que eran a las zonas industriales de Canarias. Ahora lo que delimita es la propia ordenación del territorio, ¿no? Y ya está, pero se ha abierto bastante y en todo caso en cualquier zona te puedes instalar. ¿Y nos sirve de algo la CEC? ¿Nos está sirviendo de algo, Antonio? Pues yo creo que está jugando un papel bastante relevante. En el conjunto, en el macro total de la economía de Canarias, digamos, todavía tiene un peso pequeño. Pero es que ¿cuánto está generando en ese PIB de Canarias? Pues mira, el PIB es complicado, digamos, obtenerlo porque para estimarlo necesitamos una información mucho más detallada y no ha sido posible, pero sí lo podemos tener a nivel de producción, que no es exactamente igual que el PIB. Esto es un tema técnico y tal, pero bueno, que podemos hacer la equivalencia, ¿no? Y ahí estamos, digamos, representando un 1% de la economía de Canarias. Dirán, esto es poco todavía, ¿no? Las empresas y tal son 1.100 millones de euros al año de facturación que generan esas empresas. Pero claro, tengamos en cuenta que están excluidos los sectores que mayor presencia tienen en Canarias. Por lo tanto, son sectores que están acumulando el 70 al 80% de la economía canaria. Por lo tanto, el margen de juego que queda la SEC está bastante limitado. Tienen que ser empresas de nueva creación, tienen que ser empresas con un cierto empleo, y la mayor parte de las empresas en Canarias tienen menos de 5 trabajadores. Por lo tanto, hay unas condicionantes importantes. Pero sí le digo una cosa, se nota que está teniendo un papel cualitativo importante, porque las empresas de audiovisual, nuevas tecnologías, temas como energías renovables, temas que están introduciendo aire fresco en la economía canaria, están viniendo de la mano de la SEC.
Pero, don Antonio, yo es que ahí no lo veo, porque mire, se instala una empresa aquí de dibujos animados, que creo que hace poco se instaló una, que además cogió una planta de la Sociedad de Desarrollo, usted también estuvo en esa Sociedad de Desarrollo, se instaló ahí, estuvo haciendo sus trabajos, pero creo que ya no está, ya se han ido, han terminado su trabajo, se han ahorrado ese 21% y hasta luego, Lucas. ¿Eso tiene un periodo concreto de trabajo? Mire, usted tiene que tener esta empresa abierta tanto tiempo, porque si no, no nos merece la pena. Bueno, no, realmente, digamos, las empresas, digamos, habría que ver qué ha pasado, si se ha movido simplemente de sitio, sigue desarrollando sus actividades de otra ubicación, desde Canarias o no, pero en cualquier caso, digamos, el condicionante es tú puedes disfrutar del incentivo fiscal en los años, en los ejercicios, digamos, es decir, presupuestario, pero bueno, contable, ¿no?, de la actividad, en los que estés cumpliendo los requisitos de tanto de empleo como de inversión. Claro, pero digamos, ahí lo tienes a cambio de algo, lógicamente, lo normal y lo habitual. Yo no digo que puedan haber casos particulares de estos casos, ¿no? Pero pues hay otras empresas, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la empresa número 1, la que tiene el primer registro, que es Atos Canarias. La conocerás, además, pues está un poquito más arriba aquí, ¿no?, cerca de estos estudios, arriba. Ya va por 1000 empleos en Tenerife y ahora va a dar el salto hacia Gran Canaria, ¿no? Digamos, lo normal es que se establezcan, empiezan a crecer, empiezan a desarrollar la actividad y cada vez generen más empleo y más actividad en Canarias. Lo que pasa es que hay algunos negocios porque no funciona como todo en la vida. Claro, pero ahí, ¿cuántos empleos está generando hoy en día la SEC? Pues ahora mismo estamos, digamos, aproximadamente en unos 6.500 empleos. En las empresas que están en la SEC. ¿Cuántos en Tenerife y cuántos en Gran Canaria? Pues más o menos ahora mismo todavía estamos 50-50, ¿no? Aproximadamente. Sí, están dando caña desde Las Palmas, don Antonio, usted, porque dice que la SEC siempre ha estado muy vinculada a Tenerife y que casi todas las inversiones vienen para Tenerife y demás. He estado leyendo esta mañana, los periódicos venían sobre eso, ¿no? Bueno, lo que venía es que durante este último año, en 2018, en los 9 primeros meses, es verdad que se ha observado que lo que son las autorizaciones, que es el paso previo, es cuando le concedemos la autorización para operar, es verdad que se ha generado una cierta predominancia de Santa Cruz de Tenerife, ¿no?, la provincia, sobre Las Palmas, ¿no? 66 expedientes autorizados frente a 40 en estos 9 primeros meses. Sin embargo, lo cierto es que todavía en las inscripciones, es decir, las que se materializan de verdad, las que se realizan, se instalan, están más o menos todavía equilibrados. Pero es que yo leí un informe anterior a ese, que salió la semana pasada, que también salió en prensa y demás, y la mayoría del dinero, no mucho más allá, pero más dinero que en Tenerife, se invertía en Gran Canaria y tenía como unos 300 puestos de trabajo más Gran Canaria que Tenerife. Efectivamente, digamos, en el histórico, hombre, vamos a ver, podemos decir que estaba más o menos equilibrado, ¿no? Siempre hay diferencias a favor de un sitio a otro, en el empleo y la inversión, ¿no? Pero el número de proyectos y de inversión y de empleo más o menos han estado siempre equilibrados. Esta anomalía que ha salido en estos 9 primeros meses, la estamos analizando, vamos a ver qué está sucediendo, qué lo explica, si es una cuestión simplemente que cómo está evolucionando la economía canaria, provincialmente hay diferencias y en la provincia de Santa Cruz está sucediendo que las empresas tienen un formato que se adapta mejor a la SEC que la de Las Palmas, o si es que estamos colaborando mejor en la provincia de Santa Cruz, todas las instituciones, estamos consiguiendo llegar mejor que la de Las Palmas, pero bueno, lo importante ahora es analizar qué está sucediendo para que vuelva a estar todo como ha estado viniendo en estos últimos años, que es con cierto equilibrio y con naturalidad, porque la SEC solo piensa a nivel regional y eso sí que lo tengo que decir con claridad y contundencia. ¿Y esas empresas de la SEC, la mayoría a qué se dedica? Pues la mayoría se dedican, bueno, hay sectores de actividad que tienen bastante presencia, como es la actividad de comercio mayorista, siempre ha tenido bastante presencia en la actividad de SEC. ¿Los que venden al por mayor? Las que venden al por mayor y los que hacen también, digamos, lo que se llama triangulación comercial, ¿no? A ver, ¿eso qué? Pues que con las empresas, con los medios de Canarias y la plantilla en Canarias, lo que hace es intermediar en comercio mayorista entre diferentes puntos, y la diferencia con el comercio mayorista es que la mercancía no pasa por Canarias. ¿Vale? Entonces hacemos de call center para llamar y para establecer entre clientes, proveedores, fábricas y digamos y las tiendas, pues hacen también esa intermediación. Hay veces que la mercancía pasa por aquí y hay otras ocasiones en las que el negocio tú simplemente intermedias en esos flujos de mercancías. Es aprovechando las nuevas tecnologías, que es otra
de las actividades más frecuentes en Canarias. Soy un descreído, don Antonio, usted lo sabe, de algunas cosas, como por ejemplo esto de las nuevas tecnologías y la manera en la que nos estamos aprovechando, porque nos han contado tantas milongas en el pasado, nos han contado aquello del NAP, del punto neutro de conexión a Internet, que nos iba a abaratar las conexiones. Yo pago igual que un peninsular a la hora de contratar mi servicio de Internet. Por otro lado, nos contaban que el NAP iba a suponer ser el nudo de comunicación de África. Pues somos un nudo de comunicación como tantos otros hay a lo largo de toda la costa, ¿no? Entonces, esto de las nuevas tecnologías a mí no me dice nada. Eso son maneras de tenernos un poco embobados. Hombre, yo entiendo, porque además usted siempre es una persona que siempre mira las cuestiones con actitud crítica, como tiene que ser, ¿no? Sin embargo, yo creo que con las nuevas tecnologías está pasando una cuestión que en el tema económico lo hemos analizado mucho con la medición del IPC. ¿Por qué digo esto? Porque en la tecnología el producto sigue siendo teléfonos móviles, sigue siendo comunicación, el precio suele mantenerse más o menos constante, pero la calidad, la innovación técnica, en el caso de las comunicaciones, la capacidad, el ancho de banda cada vez es mayor. Digamos, no es lo mismo la conexión que tenemos ahora a Internet que la que teníamos hace 2 años, ¿no? El precio es el mismo, pero ahora podemos pasar muchos más datos. Entonces las mejoras vienen por capacidad. Y también estamos empezando a ver, y eso sí tiene futuro, eso sí estoy convencido que tiene futuro, que mucha actividad la puede desarrollar Canarias perfectamente para todo el mundo. Yo tengo el ejemplo perfecto en casa, porque mi mujer se dedica al tema de los ensayos clínicos, en el tema de farmacia. Ella trabaja por una multinacional americana, estadounidense, y trabaja desde casa perfectamente gracias a las nuevas tecnologías. Conexión a Internet, portátil, trabajo y teléfono móvil. Claro. Y perfectamente puede trabajar con el resto del mundo. Pero fíjese, cuando Europa vino a Canarias, más que Canarias a Europa, cuando entramos en la Unión Europea, pues muchas empresas tuvieron que cerrar. Ahí en el polígono de Weimar teníamos una serie de empresas que se dedicaban al ensamblaje de componentes, como los televisores Blaupung y demás. Todo eso tuvo que cerrar porque la materia prima no procedía de la Unión Europea y los aranceles iban a ser exagerados para poderse mantener. Aquí le llamamos polígono industrial a cualquier cosa, don Antonio, más bien a naves en donde estocamos fundamentalmente mercancía, pero de industria tenemos poca, ¿eh? Mira, una de las cuestiones que estamos viendo, y claramente está sucediendo no solo a nivel de Canarias, que es evidente, es el deterioro del sector industrial, claramente, sino en el conjunto de las economías avanzadas también se aprecia eso, que es una cierta desindustrialización y ganar peso los servicios, ¿no? Lógicamente, mantener la actividad industrial es positivo, pero tenemos que tener en cuenta en qué podemos tener capacidad competitiva, ¿no? Es decir, es verdad que Canarias, cuando se decide integrarse en la Unión Europea, ya con todas las consecuencias, ¿no? Salirnos del protocolo 2 que nos había permitido estar al margen y meternos de pleno derecho ya y con todas sus consecuencias, pues perdimos ese elemento, ¿no?, que teníamos de ventaja y nos hemos beneficiado de otras cuestiones, fondos europeos, políticas, ¿no?, europeas y todas estas Objetivo 1 de la política regional, efectivamente, ¿no? Todo esto pues han sido ventajas que, bueno, podemos discutir bastante. Sabes que yo soy bastante, digamos, pesimista en que no lo hemos utilizado bien del todo, ¿no? Porque seguimos ahí atascados. Pero yo sí que creo que lo que nos apunta en las tendencias globales es que Canarias puede tener futuro en los servicios, ¿no? En turismo, que somos una potencia mundial, sin lugar a dudas. No nos podemos meter en la CEC, no puedo tener No puede ser. La parte, digamos, alojamiento y servicio de comida y bebida, no. Algunos servicios que permiten, digamos, diversificar a través del turismo, como toda la tecnología que puede estar vinculada al turismo, ¿no? El software, aplicaciones para el software para la gestión de los hoteles, centrales de reservas también, parte de agencias de viaje, que son actividades permitidas para la SEC, temas de servicios sanitarios destinados a los turistas, deportivos, de ocio y de recreo, todo eso pueden ser. Pero, digamos, ahí somos una potencia mundial, somos incomparables. Canarias tiene unas condiciones inmejorables, ¿no? Y después están otros servicios en los que al principio no tenemos desventaja, ¿no? Como en otras actividades, que por nuestra lejanía, nuestra insularidad lo teníamos más difícil. Todo lo que podamos conectarnos a través del cable, de las ondas, con el resto del mundo, en principio estamos en igualdad de condiciones. Depende de nosotros que nos trabajemos bien, tener buenos perfiles, de tener gente bien preparada para esta materia, y después los incentivos fiscales ayudan para que
de otras partes del mundo se fijen en Canarias, ¿no? Claro, pero fíjese, don Antonio, aquí todas esas herramientas que tenemos, una serie de prerrogativas en nuestro trato y demás, y sin embargo tenemos una economía con un alto índice de paro, la mayor de España. En Europa preocupa incluso nuestra tasa de paro, además con un buen porcentaje de esos parados de larga duración, es decir, gente que ya no cobra ningún tipo de prestación, está casi en exclusión social. Muy mal preparados, porque aquí seguimos con una situación de preparación bastante lamentable, y tenemos situaciones muy parecidas a la nuestra, como Madeira, que no tienen esos porcentajes tan negativos. Yo creo que la gran pregunta que nos debemos hacer en Canarias, y yo creo que no está ahora mismo en el debate, es de doble naturaleza. Primero, salía el otro día publicado en La Provincia, en el domingo, que la productividad en Canarias lleva estancada desde el año 93. Estamos al mismo nivel, o sea, 25 años, la productividad en el mismo nivel, plana. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos sabiendo generar mayor valor, mayor Producto Interior Bruto por persona? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Y lo segundo es las importantes consecuencias que está teniendo en desigualdad y en carencia material severa, ¿no? Que es una forma, a lo mejor no es tan amplio como la tasa de pobreza, o que a veces se pone, hombre, son demasiado altos y tal. Carencia material severa, que es gente que está en una circunstancia muy compleja. Los números de Canarias son dramáticos. Son dramáticos porque multiplicamos por 4 o por 5 la media nacional. Estamos, digamos, bastante peor. ¿Qué está sucediendo? Porque con todas esas ventajas no somos capaces de aprovecharla para generar progreso en las islas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de País Vasco. País Vasco es otra región de Canarias, de España, que tiene un régimen especial, que es su régimen foral. El cupo. Sí, ya sabido, bueno, el régimen foral y el cupo es una de las ramificaciones, y ha conseguido desplegarse, porque ellos saben que gestionan sus propios impuestos, lo cobran ellos y pagan el cupo al resto del Estado, tienen la capacidad de generar algunos gestos especiales fiscales, y han conseguido, digamos, despegarse. ¿Por qué? Pero esto es un debate que yo creo que la sociedad canaria necesita de verdad, de plantearse con sinceridad, porque hasta que no nos planteemos vamos a seguir haciendo cosas, pero tengo la sensación que sin mucha guía, ¿no? Claro, pero ese es el problema. Llevamos tantos años hablando de una serie de proyectos que nunca se terminan de realizar, que al final uno termina desconfiando de todo. Porque mire, somos el sitio donde menos se cobra, somos el sitio con más paro, pero también somos el sitio donde se genera un PIB que está por encima de la media, habitualmente con una de las industrias como es la del ocio, que es gente que viene a disfrutar de la vida, ¿no? Y la gente que vive aquí son las que peor lo están pasando. ¿Eso cómo se cuadra? ¿Cómo en este momento podemos cuadrar el que seamos una potencia económica en el turismo y sin embargo nuestra gente sea pobre y sus posibilidades de ascender en sus puestos de trabajo, de promocionarse, don Antonio, sea porque viene un inspector a tu puesto de trabajo a ver si tienes el contrato bien hecho? Yo no quiero quedarme única y exclusivamente con con simplemente el diagnóstico, porque yo creo que eso lo tenemos claro, porque los datos, no pueden ser más claros, aunque a veces olvidamos eso, perdemos la perspectiva de decir 25 años con la productividad estancada. Eso es gravísimo y yo creo que no se está prestando suficiente, digamos, atención. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? Yo creo que hay una cuestión que es clave para nosotros. No hemos sabido, digamos, Canarias y España, que venía una situación, digamos, de retraso después de la dictadura, ¿no? Consiguió a partir de los años, todavía estamos en dictadura, a partir de los años 60 empezó a liberalizarse, a integrarse, en los años 70 progresó mucho, se incluyó el turismo y progresamos mucho, ¿no? Canarias en los 80 estaba por encima de la media nacional en PIB por habitante, éramos una de las regiones fuertes, ¿no?, de España. Pero después hemos llegado, digamos, a un cierto nivel de avance económico y nos hemos quedado estancados. ¿Por qué? Porque no hemos sabido comprender como sociedad que lo que importa en los países avanzados cuando llegas a un nivel de desarrollo es, digamos, pasar a una economía basada en la innovación. Y para tener una economía basada en la innovación necesitamos empresas que arriesguen, que no especulen, sino que arriesguen, apuesten por maquinaria, pero para producir más, no para sacar un rendimiento inmobiliario después haciendo operaciones. Necesitamos empresas que apuesten por el capital humano,
por el talento, el conocimiento y personas que en consecuencia se formen y apuesten por formarse y no se distraigan por sectores que ofrecen 3.000 euros al mes en una cuestión atractiva sin formación, como fue el de la construcción, se desvían y después ya pierden ese tanto, ¿no? Empresas que dediquen recursos a I+D+I, que innoven, que traten de probar cosas nuevas, que compitan internacionalmente, no que dediquen sus recursos a tratar de influir sobre los poderes públicos para que les reserven su mercado y se los protejan, ¿no? Ese cambio, que es un cambio cultural, necesitamos, digamos, impulsarlo, ¿no? Por eso yo siempre digo que el régimen que hemos desarrollado en Canarias está muy bien para defendernos de nuestras desventajas, pero nos falta incluir medidas que nos ayuden a proyectar nuestras oportunidades. Claro, pero mire, aquí hemos tenido de siempre algún tipo de ventajas fiscales, ¿no? Teníamos los puertos francos, y se compraba aquí más barato cualquier electrónica doméstica que en la península. Hoy en día esas diferencias ya no existen, están las grandes superficies y lo mismo te cuesta en Mediamar de Santa Cruz de Tenerife que en Mediamar de Móstoles, exactamente igual el mismo producto, y eso que allí tiene un 21% de IVA y aquí solo tiene un 7% de IGIC, ¿no? Entonces, oiga, don Antonio, ¿de qué nos ha servido todas esas ventajas? Pero fíjese, me viene perfecto, ¿no? Es decir, fíjese que la lógica que tuvo el sistema Siempre Canario, además, siempre fue, vamos a potenciar el sector que éramos fuertes, ya fuera la exportación de vinos, de plátanos, de tomate, de cochinilla, de lo que fuera en cada momento, vamos a potenciarlo al máximo para obtener las rentas en los mercados internacionales que podamos comprar todo lo demás que necesitamos y vamos a poner facilidades para tener todo lo que necesitamos porque es la única vía que tenemos, ¿no? Y por eso Canarias, cuando le fue bien, fue cuando tenía libre cambio y tenía ese trato con el Estado, es decir, déjame ser independiente en lo económico para seguir perteneciendo contigo en lo político, ¿no? Ese era un poco el trato. ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿cuál es nuestro sector fuerte? ¿Cuál es nuestro sector potente? ¿No? Digamos, el turismo. Si uno mira el REF, ¿qué tenemos en el REF para potenciar y sacarle todavía más partido, digamos, al turismo? Porque el turismo es una actividad que somos muy fuertes, pero queda mucho recorrido por hacer. En turismo podemos sacar mucho más partido, pero todas las medidas las tenemos pensadas para compensar las desventajas, no para impulsar donde tenemos oportunidades, que es turismo, nuevas tecnologías, temas de energías renovables, desalación de agua. Claro, pero aquí no tenemos grandes empresas, no tenemos ninguna gran empresa. Es una cuestión muy llamativa. Que la mayor empresa que hay en Canarias, la que más empleados tiene, es la administración pública. Luego tenemos una serie de cuestiones en donde no hemos ido avanzando, sino más bien nos hemos ido quedando detrás, ¿no? En el turismo incluso, si usted me apura, don Antonio, a excepción de 2 o 3, y fundamentalmente en la otra provincia, más que en esta, el resto pertenece a grandes cadenas. No pertenece a nadie de la tierra que apueste por eso. No tenemos cadenas que exporten fuera. No tenemos a gente... Entonces, aquí nos hemos ido amilanando en todo eso. Bien, es cierto que en buena parte de eso a lo mejor tiene la culpa los que nos han estado gobernando, ¿no? Que no nos han impulsado a ser un poco más agresivos en ese tipo de cosas. Yo creo que hay que ser optimista en el sentido de que, digamos, nuestro progreso está en nuestras manos. Pero yo soy optimista en lo siguiente. Fíjate que es un optimismo, vas a decir, vaya optimismo, ¿no? Que es, lo que estoy convencido es que el progreso está en nuestras manos. Si somos capaces, digamos, de orientar bien, tendremos posibilidades de futuro. La culpa de estar como estamos es nuestra, es de Canarias. Yo por eso, vale, sí, el Estado nos puede ayudar, la Unión Europea nos puede ayudar, pero siempre lo tenemos en nuestras manos, en lo que decidamos hacer, por qué decidimos apostar. Y si decidiéramos de una vez por todas apostar por una cultura, ¿no?, empresarial y social en general, porque esto imbuye a todo el mundo, ¿no?, que sea más abierta, más innovadora, más con perspectiva de medio y largo plazo y no tanto pensando en hacer el negocio rápido, especulativo y tal, empezaríamos a irnos mejor si pusiéramos más en valor el capital humano y la formación adecuada, ¿no? Todo eso nos haría ir progresando, porque yo me pregunto cómo podemos tener un sector como el turístico que obtiene unas rentabilidades, son las mejores de España. Oye, imagínese, el otro día hablaba con un hotelero que acababa de hacer una reforma bastante importante en su hotel, ¿no? Y me contaba, cuando yo cogí este hotel, la habitación estaba a 42 euros, hoy está a 125. Y entonces... Luego, bueno, en un momento que se despistó, le pregunté a un trabajador que tenía allí, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Yo llevo 10 años. Me dice la media, digo, es posible que este hombre estuviera en la época de los 42 euros. ¿Cuánto ganas de más ahora que hace 10 años? Y me quedé un poco pasmado, ¿no? Gana 200 euros más
de lo que ganaba antes. Sin embargo, fíjese la proporción de la habitación, de 42 euros a 120 euros, ¿no? Entonces, así no podemos progresar con esa economía. Claro, vamos a ver, pero ahí lo que se une es otra cosa. Primero lo que tratamos de ir es una economía en la que se genere más valor. Y una de las formas que se genera más valor es que la gente esté dispuesta a pagar por venir a Canarias y pagar más por habitación, por el ocio, por consumo fuera de los hoteles. Eso es una primera medida. Segunda medida, la distribución de los recursos. Eso es lo que... Una sociedad puede funcionar si la parte de las ganancias que se generan se las apodera una parte, porque eso no es estable. Fíjate que cualquier sociedad de consumo necesita precisamente eso, consumo. ¿Y cómo lo hacen los consumos? Las familias. ¿Y las familias cómo les llega la mayor parte de su renta? A través de los salarios. Si los salarios están estancados y no hay forma, digamos, de mejorarlo, o no hay conciencia de la importancia que tiene mejorarlo, pues no acabará de arrancar ese motor que es tan relevante para la economía, ¿no? Y entonces, lógicamente se necesita, pero es verdad que si no somos capaces de orientar una economía que genere los recursos suficientes, por mucho que quisiéramos, por mucha voluntad que hubiera por parte de los empresarios, no puedan pagar salario porque no generarían el valor necesario para pagarlo. Claro, pero ¿usted cree que esta economía ha cambiado en los últimos 20 años? Esto ha ido progresando, ha ido acorde a lo que se ha ingresado conforme a lo que se ha ganado. Yo llevo, digamos, llevo haciendo el informe, bueno, lo hice, el informe del Consejo Económico y Social los años 2006, 2007, ¿no? Han pasado 11 años y el diagnóstico era exactamente igual, el mismo. Y yo supongo, yo digo, esto lo digo porque son estudios más amplios, ¿no? Más perspectiva, ¿no? Cuando yo escuchaba a José Ángel Rodríguez Martín, catedrático de Economía Aplicada, ¿no? Y nos daba las clases de Economía Canaria, el diagnóstico era el mismo. Es decir, diagnóstico claro, pero no estamos acertando con las medidas de política económica. ¿Por qué? Pues yo lo que entiendo es que las sociedades, todas en el mundo, se suele dar una circunstancia que es quien está en una situación, digamos, sale favorecido, pues trata de ejercer su influencia para que, ¿no? Tratar de mantener la situación sin cambiar, pero lo que necesitamos es empoderar a gente que quiera transformar, comerse el mundo, ¿no? Ir más allá, ser más ambicioso, presentar proyectos para competir en los mercados internacionales. Pero fíjese aquí lo que... necesitamos darle, y esas personas no van a poder ser, ¿por qué? Porque esas personas tienen proyectos, pero no tienen garantías, ni capitales, y a lo mejor ni experiencia detrás. Claro, ¿no? Pero estamos en una sociedad subvencionada al 100%, don Antonio. Si es que, mire, usted va a plantar algo en el campo y en vez de mirar para el cielo a ver qué tiempo hace y qué me toca plantar ahora, lo que miramos es para el boletín a ver qué subvención dan ahora. Y entonces planto de eso, de lo que me vayan a dar la subvención. Hay algunos instrumentos que son subvenciones, es verdad, es cierto. Y en algunos casos está explicado. Pero fíjense que la Zona Especial Canaria es un incentivo al éxito. Solo te beneficia de él si tienes beneficio, si la cosa te va bien, si eres una empresa eficaz, eficiente, que es cuando te recompensa, ¿no? Y en base al empleo que has creado y en base a la inversión que has realizado, porque el incentivo crece en función del empleo. Pero eso ha servido, por ejemplo, para abrir la fábrica de chocolate esa de la que hablábamos al principio. ¿Se ha abierto? Pues no lo sé, si está abierto y operando, pero bueno, eso está en el ámbito de las zonas francas. Pero bueno, se acogía a los beneficios de la CEC, era lo que nos contaban. Pero ha ido, digamos, fue el anzuelo, ¿no? El señuelo en el que se fijó, uno de los motivos para fijarse. Por ejemplo, ahora con el rodaje de la película Rambo, ¿tenemos aquí empresas que le pueden dar servicio al rodaje de esa película o lo tendrán que traer todo de fuera? Porque aquí no tenemos ni material. Hasta hace poco, todas las grandes producciones, como son, digamos, estacionales, ¿no? Vienen, producen y se van, ¿no? Pues, digamos, tenían que traerse todo. ¿Qué pasa? Que ahora, como empieza a haber un flujo regular, ya hay empresas que se están instalando de forma permanente y dando esos servicios, ¿no? Donde más se nota el tema de la SEC no es tanto en las películas todavía, por eso, por su carácter estacional, sino en el ámbito de las series, que sabes que se probó, o la animación, que se preparan muchos capítulos y contenidos para las plataformas audiovisuales, y ahí sí que se está notando de una forma bastante contundente, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo hace usted? Porque estamos acabando. ¿Lo va vendiendo por ahí, va buscando empresas, póngase aquí en la CEC, mire que tiene más ventajas? ¿Cómo lo hacen, don Antonio? ¿Para qué necesita eso un consejo rector? Bueno, el Consejo Rector, digamos, la función que tiene que hacer es discriminar, ¿no?, cuáles son los proyectos y un poco poner guía a la hora de determinar
qué tipo de actividades queremos fomentar, cuál queremos impulsar, y también para dar garantía a que la empresa, cuando solicita, pues tenga la certeza de que está recibiendo una autorización de un órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, que siempre recuerdo, ¿no? Somos, digamos, y damos, una cierta garantía, digamos, de seguridad fiscal, ¿no? Desde esa perspectiva. Después, a la hora de vendernos, de promocionarnos, tenemos una red ya muy bien trabajada en el ámbito de Canarias, es decir, cualquier proyecto que piense, oye, a ver si Canarias es un sitio interesante, pues acabamos llegando a él, ¿no? Y ahora lo que nos toca, habrá gran desafío, es lógicamente ir a pescar fuera, ¿no? Pescar entre comillas, ¿no? Es ahora proyectarse en el ámbito nacional, pero pensando en lo internacional, y en el ámbito internacional para poder situarnos, digamos, darnos a conocer y buscar colaboradores que quieran, les interese, pues vender la zona especial canaria a las empresas con las que trabajan, ¿no? Porque es una buena oportunidad. Ese es el reto que tenemos ahora por delante, ¿no? Que quiero enfocar un poco el tiempo que tenga yo por delante, ¿no? Como responsable. Bueno, pues le invitaré cuando tenga más conocimiento de eso y sobre todo tenga los números ya de lo que ha ido consiguiendo en esa pesca de la que me hablaba. ¿Le parece, don Antonio? Muy bien. Muchas gracias. De eso se trata. El presidente de la CEA, Antonio Olivera, que ha estado hoy aquí con nosotros en este Políticamente Incorrecto de hoy. Vamos al periódico, como es costumbre, al periódico El Día. Buenas noches, Humberto. Hola, buenas noches, Enrique. Adelante, es todo suyo. Bueno, pues entre los asuntos que destacamos en la portada, con los que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco, destacamos como tema principal algo que nos va a doler en la cartera. Y es que el Tribunal Supremo, entre que sí, que si no, en las últimas 24 o 48 horas, finalmente ha resuelto castigar a los clientes de la banca. ¿Por qué? Pues inicialmente se había dicho que iban a tener que ser los bancos los que abonaran el impuesto de matriculación de las hipotecas, y finalmente en una deliberación bastante complicada, en donde por 15 votos a favor y 13 en contra, se ha impuesto el criterio que perjudica a los clientes de la banca. Otro de los aspectos que llevamos también a la portada, con los que nos vamos a presentar unas horas, corresponde a la valoración que hace el director de los aeropuertos de Canarias, de AENA, en donde saben la polémica por la construcción del edificio puente en el Reina Sofía. Dice en este caso Mario Otero que esta es la infraestructura que le corresponde y que necesita el aeropuerto Tenerife Sur, que está hecha, que no precisa de una obra superior. Sin embargo, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, dice que estas no son formas y llama incluso hasta la movilización, invita a los tinerfeños a movilizarse. Otro de los asuntos que incluimos en la portada nos traslada hasta el municipio de La Laguna. Saben ustedes que había un movimiento desde el Grupo Socialista para marcharse, una moción de censura. Pues bueno, finalmente las dos concejalas del Grupo Socialista que gobernaban con Coalición Canaria, caso de Mónica Martín y de María José Castañeda, han puesto lo que son sus áreas de gobierno a disposición de Coalición Canaria, con lo cual se mantiene, ahora ya se salen de la disciplina del equipo de gobierno, que se queda con 7 actas, en este caso el alcalde José Alberto Díaz. En el archipiélago también se hace una extrapolación, un estudio de cómo quedarían las viviendas de aquí al año 2031, y se advierte de un déficit de 140.000 viviendas. Y en empleo tenemos que, saben, esas campañas que realiza desde el gobierno de Canarias, la Consejería de Políticas Sociales y Empleo también, pues bueno, se han puesto en el último mes, se han logrado mejorar la situación de 1.673 trabajadores. La foto corresponde al municipio de Puerto de la Cruz, saben, la calle de Los Ralejos, en donde ha sido, pues en los últimos meses se han registrado 2 incidentes con la aparición de unas grietas. En este caso, una espectacular imagen. Veremos cómo se meten incluso dentro del asfalto los obreros para estudiar la naturaleza y conocer de dónde vienen los movimientos, si bien es por el oleaje o bien es porque está mal asentada la vía. En Cultura tomamos el pulso a la fotografía con un reportaje de Edu Hernández, un fotógrafo especializado en la fotografía de boda, en ese sí quiero, que lo hace más bonito aún si cabe. Y en la gastronomía, Boca Cangrejo, que está de enhorabuena porque ha sido premiada por su sal.
el apartado deportivo tenemos el buen resultado de Iberostar Tenerife en la competición europea con 84 frente a 52, o bien la clasificación ya en la Liga de Campeones en fútbol del Barcelona, en donde se ha clasificado y el Atlético da un paso adelante pendiente pues al próximo resultado. Aportamos como una novedad los nuevos dispositivos, si caben, casi tecnológicos propios de ciencia ficción que utiliza el Club Deportivo Tenerife para calibrar el estado físico de sus jugadores. Eso y mucho más en la edición que estamos preparando y con la que nos vamos a presentar en unas horas en el kiosco. A leer, que es bueno. Gracias, muy buenas noches, Humberto. Buenas noches. Buenas noches. A todas y a todos también buenas noches. Hasta mañana. Vanessa Luz Ravelo despide este programa con el tiempo que viene. Endesa patrocina este espacio. Bienvenidos. Estos días se presentan como una pequeña tregua antes de que un nuevo frente, débil pero con lluvia, dejará precipitaciones, sobre todo en la vertiente norte de la isla de Tenerife. Vamos con la predicción meteorológica para mañana miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología predice en las zonas orientadas al norte predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios y el viento soplará del nordeste flojo a moderado y será más intenso en vertientes noroeste y sureste. Predominio de las brisas en costas norte y suroeste. Y mañana tendremos 1 minuto menos de sol, serán 10 horas y 54 minutos de sol. Completamos esta información meteorológica con la tabla de mareas. Mañana miércoles amanecerá a las 7 de la mañana y 22 minutos. La puesta de sol se espera a las 6 de la tarde y 16 minutos. En cuanto a las mareas, en el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera pleamar será a las 12 de la noche y 38 minutos. Y la siguiente pleamar a las 12 del mediodía y 55 minutos. La primera bajamar será a las 6 de la madrugada y 39 minutos. Y la siguiente bajamar a las 6 de la tarde y 59 minutos. Y la luna estará entre las fases de cuarto menguante y luna nueva. Esto es todo, regresamos mañana con toda la información meteorológica a este espacio de un día más. Hasta entonces, que descansen. Endesa patrocina este espacio. Grupo de Comunicación El Día. La dimensión de un líder.